Pues estamos aquí nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenos amaneceres y atardeceres, buenas las horas que sean, donde quiera que se encuentren ustedes, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey va Desnudo en su versión, en su aparición de los jueves, que es la revista semanal. Y yo soy, como siempre, Mauricio José Schwartz, el único responsable, por decirlo de alguna manera, de todo lo que ocurre en este canal. Eh, eh, ve- ve- mm, Quería yo, hoy tengo muchas cosas de las que hablar, pero por cierto, quiero mencionar, gracias a Clara de Santa Clarita, que nos está ayudando ahora como moderadora del chat, porque luego tenemos aquí gente, bueno, no muy poca, pero que necesita moderación, porque no se moderan solos. Entonces, como los niños pequeños, ¿no? Que no saben limpiarse, pues los limpias. Entonces, es un lugar donde los invitamos a pensar, donde los invitamos a abordar la realidad de una manera ligeramente distinta como habitualmente la abordan o como les dicen que hay que abordarla los medios y las redes sociales y las tendencias en TikTok o los medios que se basan en las tendencias en Twitter, ¿no? Que dicen, Twitter condena a fulano de tal. Dices, uy, ¿cómo Twitter? Todos los tuiteros, yo no estaba, ¿dónde hicieron eso? Y luego te das cuenta que son los tres tuiteros a los que lee el tarado del reportero y que lo usa porque no tenía otra forma de cubrir su nota del día. Las redes arden. No, no, todos son cámaras de eco, todos son burbujas y lo tenemos que ver así, si no nos vamos a hacer muchos líos. Bueno, eh, decíamos que hoy tengo un montón de cosas que comentar y voy a empezar como siempre pidiéndoles primero que nada ayuda. Ayuda porque, bueno, no, primero quiero dar las gracias a Rob M, que nos manda el chat del canal, aunque no pueda volver a él a veces, me es útil saber qué es lo que quiere o lo que quiere hablar la gente. Y gracias a Rosy, que hace el índice por capítulos de cada episodio, con el que cuando se puede lo uso en la noche para hacer el podcast, que no estoy pudiendo editarlo, lo estoy pasando completo tal como se graba esto, porque como mucha gente sabe, los que no están enterados ya deberían enterarse, no me da la vida. No me da la vida para todas las cosas que quiero hacer y ahora además estoy haciendo reformas en casa como si fuera razonable todavía eso y tengo, el niño está en exámenes y yo tengo muchísimo trabajo y no me da la vida. Y me daría más la vida si contara con la ayuda de ustedes, de más de ustedes en Patreon o si no en PayPal, pero obviamente preferimos Patreon porque nos permite más o menos calcular los ingresos con los que contamos cada mes, perdón, sí, porque en Patreon lo que nos hacen nuestros queridísimos mecenas es una aportación mensual de 1, 3, 5, 10, 20, 50 euros para financiar todo lo que representa la salida de este canal y el tiempo que el servidor le dedica, no solo el que ustedes ven en pantalla, sino todo el tiempo de preparación de esto, más el tiempo de escritura de los guiones, de los vídeos de los miércoles, etcétera, etcétera. Entonces, por cierto, en Patreon estamos haciendo ahora música y voy a tratar de hacer mañana un en vivo, pero solo en Patreon, del nuevo sencillo de The Warning, del disco, del álbum Keep Me Fed, que sale en junio. Anunciaron que mañana día 17 sacan un sencillo más, los anteriores son Sick, More, Hell You Call a Dream, Automatic Sun y creo que hay otro. Entonces mañana sale uno más. Yo ya escuché los teasers de 17, 20 segundos de todas las canciones. Creo que viene extraordinario el nuevo disco. No voy a hacerlo directo para por una vez poder hacer una reacción de The Warning y no comentarlo pues a toro pasado, que es como lo llevo haciendo 2 años, que es primero oigo las canciones, luego las comento aquí en Ahora Música. Entonces mañana probablemente hagamos un live en Patreon por primera vez en la historia. Así que los que están, nuestros seguidores en Patreon, nuestros mecenas, pues les agradezco muchísimo y diviértanse el día de mañana con eso. Recordamos que a las 8:30 es nuestra pausa, hacemos cosas que sabemos y hoy se dedica a los fuegos artificiales. La historia de los fuegos artificiales, pero no solo eso, sino cómo se logran los colores distintos. Porque antes originalmente los fuegos artificiales eran de un color y ahora son de colores impresionantes y variadísimos y con unos desarrollos complejísimos. Y aquí contamos algo de la tecnología, la ciencia y la tecnología detrás de aquello que los fuegos artificiales,
que yo no sé usted, pero a mí es una de las cosas que me vuelve niño otra vez. Aquí en la ciudad donde vivo, el verano se da por terminado, la semana grande que se llama, es la semana de las grandes festividades, es la semana de los grandes conciertos, es la semana pues, del gran festejo de la fiesta del pueblo, por así decirlo, aunque somos una ciudad grande. Y el día que termina se llama la Noche de los Fuegos, porque se hace un espectáculo pirotécnico, se contrata un espectáculo pirotécnico de aproximadamente media hora de duración, que a mí me regresa a la niñez. Yo vuelvo a ser niño cuando veo fuegos artificiales, cuando fotografío fuegos artificiales. De hecho, esta foto que ustedes pueden ver allí, pues es mía. Entonces, creo, sí es mía. Sí es mía. Entonces, pues vamos a ver qué son los fuegos artificiales, toda su historia y todos los cómo se obtienen los colores, sobre todo de los fuegos artificiales. Perdón, es que estoy pensando en 24 cosas a la vez. Bueno, esta semana tuvimos un estrepitoso fracaso. Fíjense ustedes. El día de ayer publicamos Misterios de la Libre Expresión, un vídeo en el que hicimos un poco de historia de la libre expresión, porque la gente nunca fue libre para expresarse nunca fue razonablemente libre para expresarse sino hasta el siglo XVIII, y a partir del siglo XVIII hemos ido jugando a tener más o menos libertad en distintos momentos, en distintas circunstancias, etc. Entonces, pues hice este vídeo para comentar los temas de la libre expresión y la historia, que creo que era interesante, de la libre expresión, y ha usted un fracaso absolutamente estrepitoso. Les cuento. El día de hoy a un día y una hora de haberlo publicado, lleva 4.400 visualizaciones, 10.000 menos de lo que habitualmente tienen los vídeos de los miércoles, lo cual quiere decir que efectivamente es un fracaso estrepitoso. Sin embargo, creo que había que hacerlo, creo que hay que hacerlo, y entonces pues lo he hecho y ni modo, me aguanto con lo acontecido. Pero yo siento que hay más gente a la que le interesaría el asunto de la libre expresión, pero como siempre necesito que ustedes nos recomienden, ¿no? Alguien me preguntaba el otro día, bueno, pues, ¿no quieres más público? Pues sí, pero no quiero sacar público de donde no es mi público meta. Mi público meta es la gente como ustedes que ya me ve, los que en este momento somos 121 y que somos alrededor de 300 todos los streamings. Pero no voy a llegar a gente que no es similar a quienes ya me escuchan, pero hay mucha gente como ustedes que no me está escuchando, que no está aquí, que probablemente le interesaría. Entonces siempre los invito a que nos recomienden y a que nos comenten y a que estén con nosotros. Vamos a ver qué nos dice el chat hoy. Se enteró del podcast de Nicolás Maduro con Diego Rusarín. Me enteré. Hablan de lo que ha progresado Venezuela con el socialismo. Hombre, me daría mucho socialismo. No, lo que tiene es una dictadura populista. Eso no es socialismo. Le llaman así, bueno, algunos. Ustedes saben que la República, Corea del Norte se llama República Popular Democrática de Corea, y eso no quiere decir que sea democrática. ¿Ok? Porque si alguien cree que lo que pasa en Corea del Norte es la democracia, pues es tonto. Es como los tontos que creen que el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores alemanes era socialista. Pues no, se ponen el nombre pero no lo cumplen. Bueno, entonces no lo vi y no creo verlo. Si alguien me lo puede resumir, se lo agradeceré. ¿Qué más? Has mencionado en muchas ocasiones que las limosnas no sacan a la gente de la pobreza. ¿Cuál es tu postura respecto a la propuesta de renta básica universal? Que la renta básica universal no debe ser universal. Y me explico por qué. Ayer entró este debate porque la gloriosa Yolanda Díaz de Sumar, no sé ya si es excomunista o es comunista disfrazada, vaya usted a saber, cosas muy raras están pasando en este mundo en las últimas fechas. Yolanda Díaz está proponiendo una asignación de 200 euros por hijo a todas las familias españolas. Y yo decía que no estoy de acuerdo con ella, y me preguntan por qué la sanidad es universal. Por supuesto, la sanidad es universal.
Y la educación es gratuita, es universal. Y, por supuesto que la educación es gratuita, es universal. Y la iluminación es universal. No le pones luz en la calle solo a los que tú quieres o a los que cumplen ciertos requisitos, si no se la pones a todo el mundo. Y drenaje le tienes que poner a todo el mundo, y agua corriente a todo el mundo, y electricidad a todo el mundo. Servicios públicos, transporte municipal, etcétera, etcétera. Todos esos son servicios sociales que no puedes dar selectivamente. Pero las subvenciones en efectivo, que están directamente destinadas a paliar desigualdades o desventajas de partes de la población, se dan con ciertos criterios. Te pongo un ejemplo. Las ayudas a la maternidad, el famoso cheque bebé que comenzó Zapatero y que desgraciadamente lo hizo universal, no estoy de acuerdo. Si fuera totalmente universal, me lo tendrían que dar a mí. Es que tú no tienes hijos. ¿Y? El que yo no tenga la necesidad no implica que siendo universal no me lo tengas que dar. Me tienes que dar el cheque bebé, me tienes que dar la ayuda a la modernización de las estructuras agrícolas que se le da a los agricultores. Oye, no, ¿por qué? Si tú no plantas nada. Pues no planto nada, pero si es universal, se tiene que dar a todos. No, se da de acuerdo a ciertos requisitos para paliar ciertas necesidades. Los agricultores que necesitan modernizar su estructura productiva para producir mejor y para no estar en situación desprotegida o precaria, pues son aquellos a los que se les da. Hombre, muy bien, a mí me parece, como socialista, me parece eso muy bien, siempre cuando esté acompañado de servicios y de programas de otro tipo, no solamente el subsidio. No solamente el subsidio, y esta es la discusión a la que voy a llegar después con lo que dice Danilo 200852. Joder, ponte tu nombre y tu apellido, papá, nadie te va a ir a perseguir. Bueno, entonces, decía yo, la asignación de 200 euros para cada hijo que propone Yolanda Díaz me parecía incorrecta. Y el ministro, lo tenemos de ministro, Dios mío, es que cuando hay que hacer pactos para gobernar, se llena el barco con cada tripulante que dices tú, por favor, bájenos. Pablo Bustinduy, me parece que es el que lo comparó a la sanidad. La sanidad es universal, el cheque para los 200 por hijo es universal. No, la sanidad cumple otra función, es un servicio. No se la das al que está enfermo, se la das a todos los que puedan en un momento de estar enfermos. Es un servicio que está disponible para todos, pero que no usan todos. Hoy precisamente me hablaron de mi centro de salud. Oye, hace mucho tiempo que no se viene a hacer una analítica. Ya me he sentido muy bien. Pues venga el lunes. Bueno, ahí. El lunes estaré allí haciéndome una analítica y un electrocardiograma y lo que manden y gusten. Pero porque me toca, pero no porque estando yo sano vaya yo a pasar el rato con la doctora. Un servicio público no es lo mismo que una subvención o subsidio. El subsidio se da concretamente a quien lo necesita. No disminuyes la pobreza, y se lo decía yo a Pablo Bustinduy en un tuit que por supuesto ignoró, porque los representantes populares están para ignorar a la ciudadanía, sobre todo si son de la izquierda, esta ultraizquierda de presidenta comunista, ¿no? De presidenta del partido, de secretaria general del partido comunista, que hace 2 años hacía un prólogo encendido al manifiesto comunista de Marx y Engels. Trataba yo de explicar, mira, Pablo, no disminuyes la pobreza si le das 200 euros por hijo a Yolanda Díaz, a la secretaria general de tu partido, ni a tu esposa, ni a Patricia Botín, ni a Soraya Ortega, no me acuerdo qué es, bueno, la señora Ortega, la hija del dueño de Zara, que actualmente funge como presidente y directora general de Zara a nivel mundial. ¿Le vas a dar 200 euros? Pues es tonto. Los 200 euros para disminuir la pobreza infantil y el riesgo de pobreza infantil en España, que es un objetivo de lo más loable del mundo, debe darse a los que lo necesitan, a los niños en riesgo de pobreza. Si no, estás tirando el dinero para hacerte publicidad. Y eso no está bien. Es como irle a hacer electrocardiogramas a toda la población, lo necesiten o no, todos los meses.
lo necesiten o no, no una vez cada 2 años, sobre todo a las personas mayores y si tienen un poco de hipertensión y cosas así, como es mi caso. No, no, no. Electrocardiogramas para todos porque van a ver qué de izquierda soy yo. No, eso no es ser de izquierda, es ser tonto. Porque es disponer equivocadamente de los recursos públicos, del dinero de todos, del tesoro de la colectividad, y en vez de orientarlo inteligentemente a los puntos donde puede incidir en la reducción de la pobreza, lo disparas a una enorme cantidad de gente que no lo necesita, que no lo va a beneficiar en nada, que su vida no cambia. Mejor darle 400 euros a las familias con hijos en condiciones de pobreza y no le des 200 a los ricos, a las clases medias altas, a los que ganan más de 3, 4 mil euros al mes, que no se van a ver beneficiados, que no van a tener ninguna incidencia en su vida con los 200 euros del subsidio que propone la vicepresidenta Yolanda. Y entonces, la renta básica universal debe ser una renta básica que se le garantice a las personas que la necesitan. Si alguien gana 10,000 euros al mes y le das 1,000 más, no cambia mucho su vida. Si alguien gana 1,000 y le das 1,000 más, sí cambia mucho su vida. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Cambiar la realidad de las personas más desfavorecidas, cambiar la realidad de los que se han sacado las peores cartas en el reparto del póker de la sociedad, pero no le andas repartiendo jokers a los que tienen 4 ases y fulles y buenas manos que la vida y la sociedad y su familia y tal les ha dado. Es el objetivo de la utilización, según la socialdemocracia, de los recursos de la sociedad, tiene por objeto precisamente reducir la pobreza, acercar a los pobres a una situación de mayor autosuficiencia, de mayor capacidad de disfrutar de los satisfactores que deberían estar al alcance de todos nosotros. En el caso de los niños, pues evidentemente su alimentación, su ropa, su vivienda, pero entonces esa es mi visión respecto de la renta básica universal, de todos los subsidios que son discretamente en forma de dinero. ¿Sí? Si son en forma de dinero para resolver una situación, debe cumplirse ciertos requisitos y entonces a mí no me das el cheque bebé porque no tengo bebés, ni me das el cheque para la mejora de la maquinaria agrícola porque no tengo maquinaria ni tengo nada agrícola. Y la única tierra que puedo llegar a tener es la que se me pega en los zapatos cuando saco a pasear al perro. Entonces, se establecen criterios y se manejan con seriedad y tranquilos y sin crear tampoco una burocracia gigantesca para administrarlos, que luego eso sale peor. Sino utilizando los mejores sistemas para hacerlo de manera eficaz. Eso es lo que creo yo. ¿Qué opina de que la megafarmacia de AMLO se inauguró con menos del 1% de anaqueles con medicinas? Que es lo normal. Todo es escenografía y nada es teatro. Todo es escenografía y nada son realidades. El aeropuerto es escenografía, la refinería de Dos Bocas es escenografía, el Tren Maya es escenografía, las pensiones son escenografía. El asunto de apoderarse de las afores no reclamadas por las familias de los trabajadores que probablemente ya murieron y que no saben que tienen ese patrimonio allí, que puede ser importante para ellos, y el apoderarse de ellos solo para pagarle la pensión a los que se van a jubilar en 2025 y que van a votar en 2024. Todo es teatro, todo es simulación, todo es escenografía, todo es máscara. Así que no opino nada. Ya lo sabíamos que lo de la farmacia no iba a funcionar porque es una estupidez gigantesca. Porque si mal no recuerdo, cuando se habló de la megafarmacia del López Obrador, y él hablaba de que ves que la Coca-Cola y Sabritas pueden distribuir, aquí mismo comenté cuáles eran los mecanismos de distribución de Sabritas y Coca-Cola y por qué no son aplicables a una farmacia que pongas en la Ciudad de México. Y no son aplicables. Y el paso del tiempo y los discursos del López Obrador
y las sonrisas de sus incondicionales no van a hacer que sea posible, que sea razonable, que sea viable, ni que funcione. Que si funcionara no diría yo nada, pero es que no funciona nada. Y en marzo México iba a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Es pura escenografía, es puro teatro, es el sacrificio de la realidad en aras de la ocurrencia, de la idea y de la aparente buena voluntad. Yo no sé si es buena voluntad o no. Quiero suponer que sí. Quiero suponer que hay más estupidez que malevolencia en las acciones de López Obrador, porque soy buena persona. Muchos consideran que no, que es un malvado. Bueno, puede ser. Yo creo que hay una enorme cantidad de estupidez. Creo que la idea de que si quieres ya se hace ha permeado la totalidad de sus acciones durante 5 años y medio, sin que se haya hecho nada, más que un enorme despilfarro de recursos, y un enorme despilfarro de recursos del cual vamos a hablar más ampliamente el día de hoy, o incluso igual, pues aprovechándolo en este momento. El descarado clientelismo de Morena. Vamos a empezar por aquí, miren. No sé si se está oyendo, no sé si está todo bien, no sé si, porque luego resulta que no me están oyendo y yo estoy aquí hablando encantado. Bueno, entonces, tengo que contarles lo siguiente. México es un país donde la endémica pobreza, sobre todo en los sectores indígenas, campesinos, que son lo mismo básicamente, los indígenas son básicamente campesinos, los campesinos son mayoritariamente indígenas, y el campo es enormemente pobre, es el campo de propiedad de individuos o de ejidos, que fue un sistema que hubiera funcionado con la cantidad de gente que había en México en 1914, pero en 2024 no funciona. El campo productivo mexicano es el campo productivo industrializado que está en manos de terratenientes, ¿no? De personas que tienen extensiones de tierra razonables, que no son excesivas porque la Revolución Mexicana luchó precisamente en contra de los grandes terratenientes, como la familia Terrazas, que tenía una hacienda más grande que Bélgica en el estado de Chihuahua. Todo esto lo estoy contando para los mexicanos que son muy jóvenes y no se enteraron, y para los que no son mexicanos. Debido a esta pobreza endémica que al gobierno, a todos los gobiernos les ha convenido muchísimo mantener, el mexicano pobre tiene la máxima disposición de votar por quien le eche una mano, por quien lo ayude, un poquito. O cuando se rebela, lo obligan. Y pongo 2 casos. A la gente le dan una despensa, una lavadora, una nevera, un refrigerador en México, una bolsa de alimentos y detergente y 1,000 pesos en una bolsita bien cerrada, ¿no? El candidato le trae esto. Ay, muchas gracias, pues votaré por el candidato, que al menos ya me dio esto, porque de los otros no va a recibir nada. O bien, se utilizaban herramientas como la credencial de la leche o los tortibonos, los bonos para la adquisición de la tortilla mexicana, que es el alimento fundamental, el alimento clave en México, y entonces se le informaba a la gente, miren, si en este barrio no gana el PRI, la de diputado, la de senador, la de presidente y la de árbitro de fútbol, si en este barrio no gana el PRI, les quitamos las credenciales de la leche a todos. Oye, las credenciales las da el gobierno, y el gobierno, sí, pero el gobierno es el PRI. Y entonces, bueno, la gente se reunía, la gente no es tonta, pues, oye, ¿qué hacemos? Yo quiero votar por los tíos de la izquierda y por Cárdenas ese, y quiero votar por otros, hasta por el PAN. Y ya, pero nos quitan la leche a todos los niños. Ya, pero nos hagan sin tortilla. Y la tortilla, pues si no la compras con los tortibonos, pues es recara. Y con la mierda de sueldos que seguimos ganando, porque el gobierno no lo aumenta, mejor votamos por ellos. Y se votaba por ellos. Cuando los petroleros votaron por Cárdenas en 1988, el
presidente al que le dieron el triunfo sin que para el parecer legítimamente lo haya obtenido, Carlos Salinas de Gortari, degolló al líder sindical, a la quina, Joaquín Hernández Galicia, lo metió a la cárcel y cambió al líder sindical del poderosísimo sindicato petrolero porque la quina les había dado autorización a los trabajadores de Pemex para votar por Cárdenas. Y como pensamos, muchos Cárdenas ganó en el 88. Así es como se ha jugado en México. Se compra el voto, se le da a la gente, se le pasa lista. Tienen que ir a aplaudir al candidato. Y si no, no les damos despensa, no les damos refrigerador, no les damos escuela para los niños, no les damos lo que sea que dé el gobierno y que se utiliza para beneficio de un partido. Eso es lo que se ha llamado el clientelismo. Eso es lo que es el clientelismo. Toda la gente va y aplaude al candidato. ¡Ay, viva, señor candidato! Ya nos podemos ir. Sí, ya se pueden ir. ¡Ay, muchas gracias! Pero sí le van a dar la escuela a mi hijo. Sí, hombre, sí. Porque estás apuntado en la lista. Esas formas de control político, quienes militamos en la izquierda en México, las hemos aborrecido y denunciado durante décadas y décadas. Yo desde que era pequeño me acuerdo, y fui pequeño hace ya algunos años, en los 60, en los 70. En los 70 ya era adolescente. Y bueno, lo bueno es que ahora, en 2018, se eligió a un partido que está en contra del clientelismo y que no iba a ser lo mismo. ¿Verdad? Vamos a empezar con lo que nos cuenta aquí este señor que se llama, además es un personaje interesante, es un señor Salgado, que ha sido senador 2 veces, diputado 2 veces, presidente municipal de Acapulco, que no es la capital de Guerrero, por cierto, que ha sido acusado de delitos electorales. Luego fue acusado primero de 3 abusos sexuales, pero Morena decidió mantenerlo como candidato. Después aparecieron otras 5 mujeres acusándolo desde violación hasta abusos y acosos. Y como siempre pasa, el presidente López Obrador dijo en enero de 2021 que las acusaciones eran un asunto partidista propio del periodo electoral. Todo se hace porque son elecciones. Dijo que el caso deben resolverlo los hombres y mujeres de Guerrero, pero insistió en que se trataba de una campaña mediática orquestada por la oposición y los medios de comunicación conservadores, a los que acusa de utilizar el movimiento feminista para dañar políticamente al presidente. Y dañar políticamente al presidente, en este caso, era atacar a Salgado Macedonio. Salgado Macedonio, que ha sido militante del PRI, luego del PRD y ahora de Morena. Los escándalos sexuales de Félix Salgado Macedonio fueron tan grandes que finalmente decidió nombrar a su hija candidata en su lugar, y su hija es la actual gobernadora de Guerrero. Bien, esto es lo que era la historia, pues, de este señor que hoy hace campaña por la candidata oficial del López Obrador de la siguiente manera. La CFE es de Andrés Manuel, pero nomás le dan el 10% para que... La CFE, la Comisión Federal de Electricidad, es de Andrés Manuel, es propiedad del Mesías, del señor presidente, del hombre del que vienen todos los bienes. Además, la CFE es de Andrés Manuel, pero nomás le dan el 10% para que pague la nómina de los trabajadores. La utilidad, el 90% se lo llevan ellos, los extranjeros. Si hacemos la reforma eléctrica, la luz va a bajar. Ella pagaría 6 pesos. Los que pagan 1,000 pesos pagarían 100. Los que pagan 200 pagarían 20 pesos. A ver si usted entiende esto. El señor está diciendo una mentira, que las compañías extranjeras, los malvados extranjeros, siempre México es tremendamente xenofóbico, se llevan el 90% de las utilidades, lo que es muy difícil considerando que los extranjeros solamente
realizan el 30% de la generación eléctrica y la distribución sigue siendo monopolio estatal, la Comisión Federal de Electricidad. Pero lo que está diciendo este señor es que los malvados ellos, generalmente Iberdrola o alguno de estas empresas, se lleva el 90% de las utilidades. Si se hace la reforma eléctrica, que no aclara bien cómo es, entonces se va a reducir en 90% el pago de electricidad de las personas que están allá a su alrededor. ¿Es cierto? No. Es una asquerosa mentira. ¿Creen ustedes que el presidente López Obrador va a decir, oye, Félix, no hagas eso? No, lo que va a decir es que si yo lo menciono aquí, o los medios mexicanos que no son afines al gobierno lo mencionan, lo mencionamos por motivos electorales, no porque esté mal hecho, sino porque queremos perjudicar a Andrés Manuel López Obrador. En el mismo terreno, otra una militante desconocida del todo para mí, pero bueno, ofrecía esta explicación a unos ejidatarios. Ejidatarios son los poseedores, que no propietarios, la propiedad es de la nación, los poseedores de tierras ejidales, que son parcelas generalmente demasiado pequeñas como para poder sostener a una familia con absoluta dignidad, pero que además son sujetos constantemente de todo tipo de tejemanejes, como cuando ciertos terrenos ejidales fueron invadidos por Carlos Imaz y su esposa Claudia Sheinbaum en San Andrés Totoltepec, y se apoderaron de terrenos que pertenecían a un ejido y así sucesivamente. Ustedes como ejido, si quieren ejidatarios cobrar sus tierras de Vista Alegre y Alto, tienen que votar por Morena. Es la única manera que nosotros los ejidos les vamos a respetar. O sea, si ustedes quieren cobrar, si ustedes quieren que les respeten sus derechos, tienen que votar por Morena. Es la única manera. Nuevamente, ¿es verdad? No. ¿Creen ustedes que López Obrador, que era enemigo del clientelismo, junto conmigo y con todos los amigos míos que ahora le aplauden a López Obrador, alguno de ellos va a salir y decir esto no debe hacerse, esto es incorrecto, esta no es una forma de hacer una campaña política, sobre todo cuando López Obrador se infla diciendo que ha generado una alteración en la conciencia de los mexicanos, que ahora tienen una conciencia política profundísima? No. Pero esto lo estoy diciendo yo porque es temporada electoral. Y terminamos con la candidata diputada, la candidata a la reelección en el 9º Distrito de Baja California Sur, fue grabada ofreciendo 8,000 pesos para un techo a cambio de votos. Es la candidata de Morena, del Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista Mexicano y del PANAL. Yo puedo ayudar con los cuchillos y te lo voy a poner en la mano. Para que ahora sí digas. No, te voy a ayudar a eso porque también te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar, ya sé que la cuenta, es una actividad que yo te voy a dar para que tú guardes el dinero, guardes el teléfono, le has pagado la cuenta, lo que quieras. Te lo voy a dar. Empezamos a trabajar con eso. A la gente ahorita no le da material, ¿sí? Pero a la gente sí le da. Pero reembolso. Darle como visitas de la comida, la fruta, le compra algún medicamento, con otras cosas. ¿Qué le parece a usted? Bueno, pues después de todo esto, y además del dispendio de López Obrador en subsidios a la gran mayoría de las familias mexicanas con fuertes cantidades de dinero en efectivo, que no resuelve el problema de la pobreza más que durante el mes que se recibe el subsidio, como ya lo hemos comentado, el estado de Guanajuato, que gobierna el PAN en México, decide que pues, va a repartir dinero. Ya que lo estamos haciendo, pues, hagámoslo bien. Vamos a hacer el dinero rosa, porque rosa es el color de la coalición esta de la vieja izquierda, el viejo centro y la vieja derecha en contra de López Obrador, donde está metida la vieja izquierda, el viejo centro y la vieja derecha. Es una pelea entre hermanos.
Y entonces pues, el gobierno de Guanajuato está repartiendo dinero. A ver si con eso votan por su candidata, ¿no? Por sus candidatos. Entonces López Obrador ha dicho que no se debe permitir entrega de tarjetas con dinero como las que él entrega todas las semanas con la tarjeta rosa de Guanajuato. ¿Por qué, don? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, señor López Obrador? Bueno, dice que esto está prohibido por la Constitución. Dijo que el voto tiene que ser libre y las elecciones libres de fraudes y que cada ciudadano vote libremente y lo que dicte su conciencia. Como dicen Salgado Macedonio y la segunda activista de los ejidatarios y doña Gaby Montoya, la candidata a diputada. Luego me preguntan qué tengo yo en contra de López Obrador. Yo lo único que sé es que yo, a quien gane la elección, como lo he hecho con López Obrador, lo voy a estar vigilando. ¿Vas a venir a la Feria del Libro de Madrid? No, ¿a qué? No tengo libro que presentar, ni cosa por el estilo, ni mucho menos. Un documental de Netflix que no he visto. ¿He hablado de ayuno intermitente? No. La pregunta sobre la libertad de las mujeres y el burka la he reiterado. Bueno, la he reiterado porque no has oído la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Porque verás, en París no hay burkas. La gente suele tener una confusión enorme entre el hijab, el niqab, el chador, el burka y las distintas formas de cobertura de mujer, de desaparición de las mujeres que dispone el Islam en distintas variantes y demás. Entonces, ¿de qué hablas con la libertad? El hijab, que es generalmente el debate, el velo, se utiliza porque así lo ordena una religión. Si lo haces porque lo ordena la religión, pues no eres libre, ¿no? No es un acto de libertad. Y en concreto en Francia además está prohibido usar símbolos religiosos. No puedes usar crucifijos, no puedes usar estrellas de David, no puedes usar hijabs. ¿Eres libre de ponértelo? No, porque la ley dice que no lo puedes hacer. ¿Eres libre de ponerte un crucifijo? Pues no. ¿Eres libre de ponerte una estrella de David? Pues no. Ve a ver el vídeo de ayer sobre la libertad, porque la libertad absoluta nunca existe. Entonces siempre se puede afirmar que algo atenta en contra de la libertad, y probablemente en muchos casos así ocurre. Pero es que la libertad es uno de los valores que hay que mantener en equilibrio junto con otros muchos, y ello conlleva que se tomen decisiones con las que ha tomado Francia respecto a los símbolos religiosos. Y esto muchas personas lo encuentran como una excelente manera de decir: ¡ay, me están censurando! ¡Ay, son liberticidas! No, forzosamente. Creo que es un mayor beneficio para las mujeres y para la sociedad. Para las mujeres a las que se obliga a llevar el niqab o hijab. Chador no, porque el chador es propio de Irán, y burka tampoco, porque es propio de Afganistán. Pero el hijab, que es el velo, o el niqab, que son las sucesivas veladuras más que llegan a llevar hasta guantes negros, atentan contra la libertad de la mujer. Su imposición religiosa atenta contra la libertad de la mujer. Y bueno, hay algunos que creemos que hay libertades que son irrenunciables. Probablemente nos equivoquemos. ¿Qué opina que el presidente de Colombia denigre a la prensa? Mira, tengo un problema con ustedes. Yo no sigo lo que está pasando en Colombia porque no tengo tiempo. Pero muchos antipetristas vienen a este canal a ver si yo valido su posición política. Y siempre vienen con historias como estas, ¿no? El presidente de Colombia denigró a la prensa y la justicia. Pues no lo sé, lo dices tú. Dame los datos. El siguiente. La prensa colombiana ha servido a la narcoderecha. Pues no lo sé. El presidente de Colombia hace esto y el otro. El presidente de Colombia piensa tal cosa, quiere hacer tal cosa. ¿Y tú qué opinas? Yo opino que no lo sé. Y no me estás informando de ello, me estás dando tu visión muy interesada para que yo esté de acuerdo contigo. La respuesta es no voy a estar de acuerdo contigo si no tengo los datos. Pero nadie se interesa en darme los datos o las notas periodísticas como la que yo pongo aquí cuando veo alguna información. Así que
El mejor y peor presidente de México, según su criterio, el mejor probablemente fue Cárdenas, fue Lázaro Cárdenas, y el peor, sin duda alguna, fue Santana. No puedes perder la mitad del territorio así. Antonio López de Santana es lo peor de México, y sí, perdió la mitad del territorio pudiendo no haberlo perdido. Busca relatos sobre la batalla de Padierna y cómo se pudo haber rechazado al ejército estadounidense y hacerlo volver hasta Puebla, sin munición y sin buena parte de su artillería, si Santana hubiera apoyado al general Zelaya, que estaba peleando y precisamente en las lomas de Padierna, en un pedregal al que metió inteligentemente a los estadounidenses, poniéndolos en aprietos tanto para las botas de los soldados como para los caballos. Pero Santana había dado la orden de esperar el ataque y responder a él. Y Gabriel, que él estaba en los altos de Padierna, él no estaba abajo en donde se iba a celebrar la batalla. Y entonces el día anterior le dijeron, dice Santana que esperes, y Gabriel Zelaya, que sabía bastante más de cuestiones militares que Santana, que siempre fue bastante malo, perdió un montón de batallas toda la vida, dijo, si espero a que entren, nos machacan, nos van a deshacer, yo tengo que atacar antes de que ataquen los estadounidenses, y atacó. Y la insubordinación, o así, vista así por Santana, de Zelaya, hizo que Santana no apoyara en la batalla al general Zelaya, pese a que tenía toda la división del norte con caballos frescos. Tenía la división del norte fresquecita para entrar en combate. Y volvió grupas y se retiró con toda la división del norte. Dejó que finalmente Gabriel Zelaya ganara ese día, y creo que al día siguiente ya fue machacado, perdió la batalla. Encima tuvo que huir porque Santana pedía su cabeza. Y gracias a eso, Estados Unidos, el ejército estadounidense entró hasta la cocina en México. Unos días después tomaba la Ciudad de México. Así que, hombre, es difícil ser peor que eso, porque es una bestia que robó a manos llenas, le puso impuesto para las ventanas, impuesto para las fachadas. Entonces hay muchas casas en algunos lugares que son largas. Tiene una fachada pequeñita y son largas para adentro, porque se cobraba impuesto por los metros de fachada. O sea, era bestia, como gobernante era bestia, manejando la economía, era un militar absurdo y perdió, entregó la mitad del territorio mexicano. Hombre, es difícil ser más malo, ¿no? Black Mitty aquí me dice que Biden dijo una cosa y ahora está pidiendo otra, y entonces seguramente Biden es tonto. Como yo no sé qué hace Biden, ni sé cuáles son sus motivaciones, ni siquiera sé si lo que está pidiendo al Congreso son armas ofensivas o de otro tipo, no te voy a responder. Porque lo que tú quieres es darme pedacitos de datos y decirme, ¿verdad que estás de acuerdo conmigo? No. Juego Diablo 4, no juego matas, fíjate. Los juegos de mata-mata, los first person shooters, FPS, me aburrieron hace muchos años, pero, a ver, yo jugué Wolfenstein, yo jugué Doom, yo jugué Quake, y jugué Quake, yo lo he contado, hacíamos fiestas LAN, con internet iba a pedales, íbamos con algún amigo que en su oficina tuvieran una red LAN, y llevábamos las computadoras, los ordenadores, y conectábamos todas las computadoras para poder jugar entre todos, lo que ahora se juega por internet, ¿no? Mi hijo juega Fortnite con niños en Singapur. Pero en aquel entonces, pues la única forma era a través de una red LAN directa. Y hacíamos fiestas LAN, nos íbamos todos en la noche, conectábamos una red LAN y jugábamos a atrapar la bandera con Quake, con Doom, no me acuerdo si con Quake o con Doom. Y los first person shooters, yo los jugué hasta el hartazgo. No juego, pero veo las capturas de pantalla y los vídeos de FPS actuales, y me parecen FPS, los gráficos son obviamente infinitamente mejores, la velocidad de la reacción es mucho mejor, la variedad de armas que tienes es mucho mayor, pero sigue siendo Doom Reloaded para mí, igual me equivoco. Tengo el móvil al máximo y se escucha muy bajo, aumenta el volumen de YouTube, yo estoy viéndome aquí y estoy a tope.
Puedes hablar sobre el fenómeno de la gentrificación. Poco, ya he hablado sobre la gentrificación. La gentrificación es ese fenómeno en el cual una zona pobre y deprimida, de pronto en una zona pobre y deprimida, de pronto pues empiezan a llegar inversionistas que compran viviendas, por ejemplo, que son baratas, y que son inversionistas que tienen dinero, que son ricos o por lo menos de una clase media alta. Entonces se mudan allí porque allí sí pueden vivir, porque en los lugares de clase media alta la vivienda todavía es demasiado cara, se va volviendo demasiado cara. Entonces se van a lugares que eran pobres, compran, invierten, ponen tiendas, ponen comercios, ponen esto, vuelven esa zona que era deprimida económicamente, la vuelven una zona de clase media, y esto desafortunadamente también expulsa a quienes antes vivían allí. Y expulsa a quienes antes vivían allí porque ya no se pueden permitir vivir allí. Este fenómeno, el problema que tiene es que muchos lo han presentado como una especie de complot de los ricos en contra de los pobres. En realidad estamos hablando en general, aunque no es el único caso, sí hay casos de gente de mucho dinero que aprovecha la situación de las zonas deprimidas en las ciudades, pero muchas veces es clase media que ya está siendo expulsada de sus lugares originales y que busca reubicarse en zonas pobres donde la vivienda le resulta accesible. Entonces el victimario es de alguna forma también una víctima del hecho de que ya no puede vivir donde antes la gente de su clase social vivía. Obviamente al mudarse a una zona deprimida, al mejorar las viviendas, al hacer las viviendas se van haciendo más caras, los comercios, etcétera, aumenta el valor de todo, pues al final van a ser expulsados. Es un ciclo general que va ocurriendo. A mí lo único que me molesta es que se presente como una especie de complot, que hay una visión conspiranoica sobre la gentrificación que ignora los fenómenos económicos que vive la gente en general, ¿no? Entonces, me parece que es una forma de simplificarlo enormemente. Nada más, no tengo más que decir. Rosarín bloqueó a Sabina Tortora. ¿Quién es Sabina Tortora? ¿Va? No sé. Por el vídeo que hizo al respecto a la entrevista en su canal, de preguntas incómodas. Bueno, a mí me bloqueó Sabina Tortora y me bloqueó Rosarín, o sea que estamos bien. Sí, Rosarín me bloqueó, comentamos un par de cosas en Twitter y me bloqueó, pues está bien, que se divierta, ¿no? Le molesto, tampoco estoy yo para molestar a nadie. Y Sabina Tortora, no me acuerdo por qué. Sí, porque al momento dado comentó que ella hacía clickbait para tener público, ¿no? Y yo comenté que el clickbait me parecía deshonesto y ¡paf! Me bloqueó. Bueno, pues así es esto. ¿Qué le vamos a hacer? Como dijo el que dijo, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Cómo explicas que muchos de tu generación hayan pasado de ser marxistas recalcitrantes, sobre todo maoístas, a derechistas ortodoxos? ¿Cómo explicas ese cambio radicales por arrepentimiento o culpa? No, yo creo que simplemente ser acomodaticios. Y tú dices que son los maoístas. Yo fundamentalmente vi a los trotskistas. Y no los trotskistas de mi generación, los trotskistas de la generación anterior que acaban fundando el movimiento neocon en los Estados Unidos, Pearl. Yo me acuerdo de Pearl ahora, de Ron Pearl. Pero era un grupo como de 4 o 5 viejos trotskistas estadounidenses. En Estados Unidos el trotskismo tuvo una fuerza enorme. No olvidemos que el grupo de gente alrededor de Trotsky en México en 1940 era de gente del Partido Comunista Estadounidense que era trotskista. Su secretaria, a la que fue engañada para abrirle la puerta al asesino, Silvia Gelov, estaban todas las familias, todos los guardaespaldas de Trotsky eran mayoritariamente gente de Estados Unidos, sobre todo de Nueva York. Y yo vi a trotskistas convertirse en ultraderechistas, en neoconservadores, etc. La gente cambia y no mantiene ideologías, no mantiene, sobre todo si tus principios son débiles. Tú puedes decir que eres maoísta, pero ¿qué significa realmente eso, no? Si eres de izquierda o no eres de izquierda, si eres maoísta difícilmente eres de izquierda, porque primero que nada estás a favor de una visión dictatorial. Estás a favor de una infantilización del pueblo, que es lo que hace el maoísmo habitualmente, ¿no? Y en general los movimientos vanguardistas. Entonces, puede ser que tengas que cambiar solo 4 o 5 principios. Si ya estabas de acuerdo con el autoritarismo, pues el autoritarismo de izquierda o de derecha te da igual. Por eso Víctor Orbán y Xi Jinping se reúnen y se ríen un montón, ¿no? Por poner un caso.
¿Tienes alguna opinión sobre la no asimilación cultural de algunas comunidades islámicas a las sociedades europeas? Sí, que lo estamos haciendo mal en Europa si no los asimilamos. Que lo estamos haciendo mal. Y quienes los rechazan, quienes más dicen denunciar la falta de asimilación, son quienes más difícil hacen la asimilación. Porque rechazan a la gente por ser musulmana. Si quieres que se asimilen, lo primero que tienes que hacer es ser un buen vecino tú, ¿no? Entonces, eso de que no se asimilen hoy me parece muy mal, lo dicen sectores de la derecha, que en realidad lo dicen con la boca chiquita. No es que en realidad les moleste que no se asimilen los musulmanes, al contrario, no quieren que se asimilen, quieren que se vayan. Lo de la asimilación es un pretexto. Yo creo que deben asimilarse, yo creo que debe facilitarse la asimilación, y creo que Europa ha sido muy remisa en el cumplimiento de su obligación de generar una situación más amable para facilitar la integración. ¿Sí? Que hay integrados muchísimos, esto es otra cosa que no hay que olvidar. Que el que acaba de dejar de ser primer ministro escocés, siendo musulmán, pues no andaba precisamente obligando a la gente a seguir la Sharia, ni cambió las leyes de Escocia para que siguieran la Sharia, ni cosa por el estilo, ¿no? Lo que pasa es que se pone el acento en los que no se asimilan, los arrinconas, los aíslas, los atacas, y luego te extraña que se aferren a su identidad y que te odien además. Pues, ¿no? Mira, es normal, ¿no? Es lo que se ha hecho toda la vida con los gitanos, es lo que se hizo con los judíos. Es un error, debes tratar precisamente de romper guetos, debes tratar de tener una sociedad inclusiva en el sentido sano de la palabra, y entonces la gran mayoría, no todos, siempre habrá extremos, pero la gran mayoría le puedes dar las bases necesarias para que se integre en una sociedad multicultural de verdad. Black Mitty, China hizo esto y Biden hizo esto otro, entonces, ¿verdad que Trump es débil, que Biden es débil? Hijo, no me presentes historias sesgadas, sé bueno, te voy a tener que banear. Ampliar un poco más su postura sobre no usar hojas de papel en los libros y en su lugar mejor usar electrónicos. Es que no hay nada más que discutir. El libro electrónico es más barato, es mejor para el medio ambiente. Al desechar un libro electrónico, sueltas unos nanogrados de energía eléctrica en vez de quemar un libro de papel. Es más fácil, es más portátil, es más barato de producir. Y un ejemplo claro, me acabo de comprar un libro en papel que tiene que llegar mañana, de una chica brillante, creo que es británica, que se ha dedicado a recoger las iluminaciones y las miniaturas de la marginalia de los libros medievales, de los libros hechos a mano por los escribas. Y tiene weird medieval guys, tipos medievales raros. Y el libro, con las iluminaciones, pues obviamente lo prefiero en papel. Pero veo los libros de mi hijo y digo yo, ¿por qué los niños tienen que comprar libros de texto todos los años? ¿No sería mejor que pagaran la licencia, los derechos de autor de un libro electrónico? El editorial gana lo mismo, pero sin todo el mantener la utilidad del editorial, pero sin todo el gasto de imprenta, de fotocomposición, de papel, etcétera, etcétera. Que luego hay que reciclar los libros. En España afortunadamente hay bancos de libros porque los libros son caros, porque en España además no hay libro de texto gratuito, sino que los libros de texto siempre se le compran a empresas privadas. Y además los niños luego vienen con una mochila con 7 kilos de libros. ¿Y por qué llevas todo eso? Es que hoy tuve física, química, geografía e historia. Un libro así por cada uno, pero el niño viene como un camello de una caravana del siglo XVI. Eso no es justo. El niño debería llevar su tablet, y ahí tiene todos sus libros de texto, y ahí puede hacer sus trabajos, y ahí puede incluso trabajar a mano. Es más barato, es mejor, es más práctico, es más amable con el medio ambiente, y el libro en papel sigue cumpliendo una función. Simple y sencillamente que hay una buena parte del libro en papel de la que se puede prescindir. Y te pongo otro ejemplo. Mi libro, por ejemplo, La izquierda Feng Shui, el que tengo aquí arriba,
Se sigue vendiendo en electrónico bastante bien, pero el de papel, un número determinado de ejemplares, no me acuerdo cuántos, se fueron a lo que se llama la cuchilla. Efectivamente, los mandan a una fábrica de papel donde una cuchilla los hace tiritas y les disuelve la tinta y los vuelve a usar para hacer más papel. No para libros y otros tipos de papel. Pero bueno, es la historia. Es absurdo sacarlo en electrónico y ya, ¿no? ¿Te preocupa el envejecimiento de la población en España y Europa en general? Pues no, porque es un envejecimiento que se subsana con la inmigración. Lo que hay que hacer es fomentar la inmigración, una inmigración más variada también, ¿no? Porque va a ser necesario la reposición poblacional. Expectativa de cuando acabará la guerra de Ucrania, que espero que cuando Putin pierda. Le he enviado $100,000 por PayPal, señor Schwartz. Sí. Vale, Black Mickey, yo personalmente te baneo. ¿Qué te parece? Después de este chistecito. Estás baneado. A ver, aquí tenemos un crítico de audio. Sí, hay un poco más de eco porque cambiamos de lugar al estudio. Como ustedes pueden darse cuenta, ahora tengo una pared azul a mi espalda, antes era de una pared blanca. Y el motivo de eso es que hemos cambiado de lugar al estudio. Todavía no ponemos las placas acústicas, pero tampoco es tanto. Según escuché ayer la grabación que hice, no creo que sea para quejarse. ¿La mordida mexicana ha desaparecido con la cuarta T de AMLO? No ha desaparecido. Bueno. Vamos a hacer un caso. Estamos muy en México, eso me alarma un poco, pero hay un caso curioso. No es este. Lo siento, no es esto. Es esto. Perdón. Se ha producido un fenómeno que para algunos les parecería extraño, sobre todo si tienen la visión cuadrada de que bueno, las empresas, los empresarios siempre son de derecha. Bueno, sí, en general son. No olvidemos que el socialismo lo inventó Robert Owen, que era un empresario, pero fue uno de los inventores y promotores del socialismo en sus orígenes a principios del siglo XIX. Pero la idea de que siempre favorecerán las peores formas de la derecha. Y esto creo que es una injusticia, independientemente de que no es cierto. Y al no ser cierto, esto tiene un problema. Se acaba de producir lo siguiente, y llama mucho la atención. Las grandes empresas alemanas se han presentado una iniciativa, un manifiesto, llamaríamos en la izquierda, llamada Defendemos Nuestros Valores. Más de 30 de las grandes empresas, de estas empresas que son lo que ha creado la economía y la potencia económica que tiene Alemania, se están movilizando para tratar de frenar el voto a la extrema derecha, que en Alemania es el voto de Alternativa por Alemania, AfD, Alternative für Deutschland o algo por el estilo se llama. Alertando a sus empleados, a los trabajadores de estas empresas, sobre sus peligros. En la iniciativa Defendemos Nuestros Valores están incluidas a Mercedes-Benz, Volkswagen, Bosch, Deutsche Bank, BMW o BMW, depende de en qué lugar, de qué lado del Atlántico estés, como le llames, Siemens, Bayer y otros 20 consorcios que advierten del peligro que representa para Alemania las ideas que propaga el partido Alianza por Alemania, el AfD, no es Alianza, es Alternativa por Alemania, el AfD. No son meramente ideas contra la democracia y la convivencia, también son antieconómicas, afirmó Martin Sander, representante de la industria automotriz. O sea, de BMW o BMW, de Volkswagen y de Mercedes-Benz.
Esta asociación emplea cerca de 2 millones de personas solo en Alemania y a muchos más en el resto del mundo, y quiere dar una clara señal contra las tendencias que amenazan nuestros valores. Levantémonos y defendamos juntos los valores que fundan nuestro éxito económico, pero también tan importantes para nuestra convivencia. No está hablando de los valores cristianos. Está hablando de los valores de la Ilustración, la democracia, la libertad, la justicia, la solidaridad y la convivencia entre distintos, la tolerancia, de la que hablábamos hace poco. El partido de extrema derecha, Alianza por Alemania, vuelve a decir aquí, no creo que es Alternativa por Alemania, pero igual me equivoco, es enemigo de que Alemania se mantenga dentro de la Unión Europea. Lo ha declarado su portavoz económico, Andreas Lickert. Y esto a todas estas empresas, por supuesto que les horroriza porque han visto cómo destrozó a la industria alemana, a la industria británica, el Brexit. Y los problemas que está sufriendo el Reino Unido hoy y los que se le vienen encima, producto todo de que les habían contado que Alemania nos roba, la Unión Europea nos roba, y entonces ahora vamos a tener dinero para que todos ustedes tengan helados todos los días. Cuentos de la demagogia universal. Hace poco, si se acuerdan, la comentamos aquí, hubo una demostración, unas manifestaciones espontáneas en toda Alemania al saberse que este partido, la AfD, planeaba secretamente un llamado plan de remigración, devolver a todos los migrantes a sus países de origen, precisamente lo mismo que propone Donald Trump para su próximo mandato. Varias veces se ha constatado que miembros de la AfD han estado en contacto con grupos de neonazis, otras veces se ha constatado que son los mismos, los grupos neonazis y la gente de AfD. Pero los votantes de AfD, que hoy representan el 15% de la intención de voto en Alemania y son con ello la segunda fuerza política del país, encarnan una protesta general contra el sistema político establecido, lo que hemos hablado, los problemas de la democracia. Una defensa de la democracia no puede, por tanto, estar a cargo de los partidos políticos. Su esperanza es que la sociedad civil se haga cargo de su defensa. Y dejar claro que cuando defendemos a la democracia no estamos defendiendo ni a los partidos que están en el poder actualmente o los partidos que están en el panorama político, en el escenario político actual. No estamos defendiendo a las empresas, no estamos defendiendo el mercado, no estamos defendiendo nada más que la idea de que es mejor decidir entre todos a que decidan unos pocos. Y es mejor estar unidos y entre más estemos unidos, mejores cosas podemos hacer que separarnos en naciones en pugna otra vez, que en Europa esto, como usted debería saber, pues trajo un par de miles de años de guerras incesantes. 1500 años de guerras incesantes. Y de una manera que a mí me parece muy adecuada, pero por supuesto enfurecerá al PP, el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido a las empresas españolas que se impliquen en frenar a los ultras como en Alemania. Pedro Sánchez ha reclamado hoy mismo, hoy 16 de mayo, a las empresas españolas que sigan el ejemplo de las compañías alemanas y se movilicen para frenar discursos y actitudes extremistas. Sánchez, en presencia de empresarios nacionales el día de hoy, ha reclamado que ellos también se impliquen de una manera similar en defensa de la democracia, que es buen negocio para ellos. Escuchando a Sánchez estaban el consejero delegado de Iberdrola, España, Mario Ruiz Tagle, o el presidente de Indra, Mark Murtra, entre otros. Las corporaciones alemanas dicen que los discursos de ultraderecha dividen a nuestra sociedad y ponen en peligro la prosperidad. Que no todos vivimos la enorme prosperidad, no. Pero el tipo que tiene el trabajo peor pagado hoy vive 1000 veces mejor que el tipo que tenía el trabajo más peor pagado en tiempos de Franco. Ese mismo trabajo mal pagado. ¿Qué es la situación ideal? Por supuesto que no, por eso seguimos luchando por las personas que no tienen todas las posibilidades y todas el desarrollo social que merecen y al que tienen derecho como seres humanos. Seguimos luchando porque queda mucho por hacer. Pero cuando analizamos lo que tenemos, hay dos formas de valorarlo. Y esto es muy importante que todo el mundo lo tenga muy, muy presente. Tenemos esto hoy. Lo comparamos con lo ideal, lo mejor, cómo debería ser todo en la perfección absoluta del mundo. Esto está muy mal, pero muy mal. Pero ahora tomemos esto y comparémoslo con lo que teníamos hace 10 años, hace 20, hace 30, 50,
100, 500 o 1000. Y la no está mejor. Está mejor. Indudablemente, demostrablemente, dato por dato. Dato económico por dato económico, dato de salud por dato de salud, dato de educación por dato de educación, dato de dignidad humana por dato de dignidad humana, estamos mejor que antes. Pero efectivamente no estamos tan bien como podríamos, deberíamos o querríamos estar. El hecho de aceptar esta diferencia en comparación es a lo que algunos, como Christopher Hitchens, llamaban que lo perfecto no te haga enemigo de lo bueno. No porque quieres algo perfecto puedes decir que lo que tienes está mal. Puedes decir que no es suficientemente bueno, que es perfeccionable, que hay que seguir luchando, que queda mucho por hacer, y estaré de acuerdo. Pero no me digas que el trabajador de hoy tiene una situación similar a la de los esclavos en las plantaciones estadounidenses del siglo XVIII, porque no es cierto. No es verdad. Desde ningún punto de vista razonable, medianamente inteligente. No eres un esclavo al ser un trabajador. ¿Que tu situación podría ser mejor? Sí, pero no es tan mala como la pintan algunos para hacer demagogia. Y en ese sentido, yo sí diría que estoy totalmente de acuerdo en que las empresas deben pensar que su situación no estaría mejor en una situación antidemocrática, con naciones separadas, destrozando la Unión Europea, que es lo que quiere hacer la ultraderecha, y crear una situación de regresión donde esa gente cree, pues como todos los tontos creen, que el futuro está en el pasado, y en realidad el futuro nunca está en el pasado. ¿Y qué más me dicen ustedes? A ver, vi un vídeo de un tal Diego Rusarín legitimando los actos de terror de Hamas, diciendo que no tiene ninguna falla moral. Hombre, qué bien. Bueno, está bien. Yo de joven tenía yo gente que legitimaba todos los actos terroristas. A ETA, al Ejército Rojo, a la banda Baader-Meinhof, el Ejército Rojo en Japón, a la banda Baader-Meinhof en Alemania. Sí, hay gente que justifica todo eso. La historia nos ha demostrado que así no se avanza. Entonces la gente que se interesa por entender la historia puede concluir de manera muy razonable que esa no es la manera de impulsar hacia adelante una sociedad, que hay que buscar otras formas, lo cual no quiere decir que la sociedad sea perfecta otra vez. Pero si este personaje cree que está muy bien que se asesine a la gente que va a un concierto, a civiles inocentes, normales, comunes y corrientes, solo espero que a él nunca le toque ser víctima. Solo espero que nunca le toque ser víctima, porque reúne todas las características para hacerlo. ¿Cuál ha sido el videojuego que más has disfrutado? ¿Cuánto llevo sin jugar? No, yo juego todos los días, prácticamente. Y juego sobre todo acertijos y juego aventura. Pero probablemente el juego que más he disfrutado, ¿cómo se llama? Madre mía, se me van los nombres. Ya saben que se me olvidan los nombres. Si no se me olvidan los nombres, esto no es el streaming que debe de ser. Y es una serie de 3 juegos. Es una historia de gente que escribía libros para ir a distintos mundos. Y tú tienes que recorrer distintos mundos. Es aventura y acertijo. ¿Cómo se llamaba? No es Quest, es... Tenían los nombres además de los mundos estos. Ese me parece probablemente uno de los juegos más bonitos que he jugado toda mi vida. Se me olvidan los nombres. Se me olvidan los nombres porque había uno que era, que por cierto, uno de los que raramente el personaje principal era una chica. La última aventura, o no me acuerdo, algo de aventura. Luego sacaron una segunda parte que era monstruosamente mala, pero monstruosamente mala. Civilization es otro que jugué con un gusto enorme durante muchísimos años en muchísimas versiones. Civilization, SimCity es uno que me gusta mucho. Todos los que eran los Machinima. Yo creo que eran los Machinima.
que era dibujado a mano, donde movías palancas y tocabas botones y resolvías también acertijos. Y últimamente The Room, que tiene 5 o 4 versiones, o 5 o 4 episodios de The Room, que es generalmente pues, una caja en la que tienes que resolver acertijos para ir abriendo la caja y para pasar a distintos espacios donde hay otras cajas llenas de acertijos. Esos me han gustado muchísimo siempre. Movimiento Naranja se define como socialdemócrata. ¿Consideras que es cierta la acción? No lo sé, ¿no? ¿Cómo han gobernado? No han gobernado, pues entonces no lo sabemos. ¿No le parece que tanto Abascal como Iglesias son muy parecidos? Sí, lo he dicho muchas veces, y tanto los abascalitas como los pableras se enojan conmigo. Nando, has repetido el mismo mensaje 5 veces ya, ¿no? Me preocupa mucho lo que va a pasar con México si gana Morena. Pienso que podría ser la última elección medianamente libre que tengamos. No creo. Creo que se va a generar una reacción, pero quiero ver qué tipo de reacción se genera. Si es otro caudillo, volvemos a donde hemos estado siempre, ¿no? Es que hay que buscar quién nos va a resolver, quién nos salvará. Xóchitl, ¿por qué no quieres votar por Xóchitl? Ahora me están riñendo muchísimo, hay gente que está furiosa conmigo, porque la semana pasada dije que este era mi voto, que yo no voy a votar por Xóchitl. Pero ¿por qué si Xóchitl es buena persona? No lo dudo, De hecho, conozco gente que ha trabajado con Xóchitl y dice que es muy simpática, es muy agradable, que es una persona de muy buena voluntad, que es una persona honesta, que es una persona trabajadora y decidida. Me parece muy bien. Pero es que no estás votando por ella. Estás votando por todos los que van a hacer su gabinete, todos los que van a conformar su gobierno, todos los que van a estar en las direcciones generales, todos los que van a estar en las subdirecciones generales. Y todos esos son los mismos pillos que los de Morena, priistas y panistas. Abasto. Los mismos 3 que vimos hoy de Morena haciendo clientelismo, te puedo asegurar que hay gente del PRI haciendo el mismo clientelismo por Xóchitl. Ella no. Ella puede ser una magnífica persona, pero no depende de sí misma. No es dueña de sí misma. Depende por financiamiento, por apoyos políticos, por movilización, por capacidad de acción de gente en las bases a lo largo de todo el territorio nacional. Depende del PRI y del PAN y del PRD en menor medida. Y todos ellos quieren su cuota política el día que ganaran las elecciones. Entonces van a ser los mismos que los de Morena. Así que, Yo, sin embargo, creo, casi quisiera que ganara Xóchitl simplemente porque sé que Sheinbaum no es una persona adecuada, ¿no? Pero la vez pasada todavía dije que yo esperaba que ganara López Obrador y esperaba que ganara con una mayoría ajustada y sin control de parlamentarios, sin control del Congreso y el Senado. Pero esta vez probablemente me gustaría que ganara Xóchitl, pero yo no voy a votar por Claudio X González y por los prepanistas y por Alito y por toda esta banda, porque ya los conozco. Es lo mismo que votar por Sansores o por Moctezuma o por Bartlett, que es votar por Claudia Sheinbaum. No es una cuestión de caudillos. Entonces, podríamos como país tener un movimiento transversal, político, serio, que no dependa de caudillos y donde los dirigentes sean electos en vez de que los dirigentes nos elijan a nosotros. Ese día me interesaría mucho. No tengo idea cómo se aplican no sé qué políticas en Sudáfrica, lo siento. ¿Crees que John Lennon y Paul McCartney hubieran llegado a ser músicos reconocidos sin antes haberse conocido? Sí, probablemente, pero no al nivel al que llegaron, porque se retroalimentaban en los primeros años. Se retroalimentaban enormemente, se complementaban magníficamente. Yo creo que el genio musical de McCartney es absolutamente innegable, como el genio sobre todo letrístico y las ocurrencias de John Lennon, que escribió los libros de poesía, de los que he hablado en varias ocasiones, A Spaniard in the Works y In His Own Right, son los 2 libros de poesía de poesía o de textos poéticos de John Lennon. Yo los leí hace medio siglo, pero
creo que habrían destacado. Creo que habrían destacado y habrían encontrado con quién destacar, como los Rolling Stones encontraron con quién destacar, ¿no? El talento es muy difícil de ocultar, y en aquellas épocas donde era muy difícil que saliera la gente con talento, estaban destinados. O sea, John Lennon era un personaje y Paul McCartney era un personaje por sí mismo cuando eran pequeñitos. ¿Qué opina de que darle las cosas al ser humano lo vuelve perezoso y mal trabajador? No me parece. Me parece falso. ¿Darle qué? ¿Darle a alguien un buen sueldo lo hace que trabaje menos? No. Se ha demostrado que no es cierto. El aumento del salario mínimo no hace que la gente trabaje menos. Es un pretexto de los ricos que te dicen que se han ganado ellos todo trabajando, cuando en realidad no, se lo ganan con el trabajo de otros y con el propio también, sí, pero no se lo ganan todo con el trabajo de ellos mismos. Entonces, a nadie que le des, fíjate, la renta básica nunca ha generado que la gente diga, ay, qué bueno ya. Tú tienes lo suficiente estrictamente para vivir al límite, para comer lo más barato, lo más simple, y ya. Ya están resueltas mis necesidades, ya me despreocupo. Nadie actúa así. Todo el mundo quiere mejorar, todo el mundo quiere estar en una situación mejor. Todo el mundo dice, oye, sí, pero si quiero comer algo mejor, entonces tienes que trabajar. Vale. Habrá alguna persona excepcionalmente que se diga, perfecto, ya me conformo con lo que tengo, pero la gran mayoría de los seres humanos no somos así. Y cuando tienes hijos, menos. Porque si les puedes poner un plato de lentejas enfrente, está muy bien. Después de 5 años de ponerle platos de lentejas enfrente, te estás planteando qué tal que les ponga un poco de pollo, ¿no? No funciona así. Es la visión, esta es la visión clásica de los defensores de los ricos, que no conocen a los pobres. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Los buenos empresarios conocen a sus trabajadores, pero conocen a sus trabajadores. Sé yo que el hermano de Claudio X González, de padre, fue con nosotros una vez, porque hicimos un trabajo para Kimberly Clark de México, y fuimos a no me acuerdo, estaba en Hidalgo, donde tenían una fábrica que había que llegar en avión, y nos llevaron en jet privado. Y yo me decía, el jet privado de Claudio X González para ir a la fábrica de papel. Y el hermano de Claudio X González conocía de nombre a todos los trabajadores y sabía cómo vivían los trabajadores. Conocía al dueño de Cemex, a Lorenzo Zambrano. Lorenzo había empezó trabajando limpiando hornos de cemento con un martillo neumático. Conocía a los trabajadores, sabía cómo vivían los trabajadores. Y era razonablemente consciente. Solo se enojaba cuando le decía que sus corbatas eran horrorosas. Le hice su informe anual 2 o 3 años a Cemex. Pero Rayo, Laje, La Calle, toda esta bandita, nunca han trabajado con los trabajadores. No saben cómo funciona la gente, no saben cómo funciona una empresa en realidad. Y entonces tienen siempre una visión muy caricaturesca de los trabajadores, ¿no? Eso siempre me ha llamado la atención. Estos que salen en defensa del mercado, y dicen, pero si tú no tienes nada que vender, criatura, ¿qué estás haciendo? ¿Estás esperando que te lancen un huesito por allí? ¿O crees que si militas muy duro, te vas a poder ganar dinero en bolsa? Es que es de locos, porque son clase media, son bosquecillos de clase media, tratando de quedar bien con los que sí tienen dinero y hablando de trabajadores y de pueblo al que nunca han tratado. Entonces, los pocos empresarios que conozco que desprecian a la gente son los que ya nacieron con la cuchara de plata en la boca, como se dice en Estados Unidos, ¿no? Mira, yo me acuerdo cuando la crisis que nos hizo el hombrecillo Cedillo en diciembre del 94, en el 95 y hay una historia ahí que si quieren cuento, la voy a contar. Allá por 95, 96, yo le escribía cosas para lanzar productos a lo que era Seguros Monterrey, a Aetna, que es una de las grandes aseguradoras mexicanas. Y entonces, yo andaba en Chihuahua porque fui a dar una conferencia o algo así, y estaba yo
en el museo de Pancho Villa, por cierto, sin que me vieran metiendo los dedos en los agujeros de las balas del coche de Pancho Villa. Y me llamaron. Dice, oye, Mauricio, queremos que te vayas a Chihuahua. Pues qué suerte tienen porque estoy en Chihuahua. No, hombre, no me digas. ¿Qué pasó? Nada, que nos tomaron una oficina. Y queríamos que hicieras un análisis, porque como tú eres medio rojo, eso volvía loco a mi jefe, a Horacio. Como tú eres medio rojo y medio cardenista, soy cardenista. Sí, bueno, es perredista, no cardenista. Bueno, como eres rojo, quiero que vayas y veas qué pasó, porque se metieron allí unos de los deudores del Barzón. Y yo efectivamente trabajaba con el Barzón, les daba yo clases de cómo hacer mejor su folleto, clases de periodismo y de diseño de folletos, ¿no? De diseño periodístico. Y entonces fui a la oficina, oye, ¿qué pasó? Ya dejaron la oficina, vale. ¿Cuántos? Estuvieron 5 días tomada la oficina. ¿Y qué pasó? ¿Rompieron cajones? No. ¿Defecaron encima de los escritorios? No. No sé, ¿escupieron en el suelo? No. Bueno, estamos ante gente que sabe cómo hacer una toma de una oficina. Habían tomado la oficina porque estaban defendiendo un tipo que había desfalcado a la empresa, pero les había contado una milonga. Y sí, les había contado que la empresa era malísima con ellos y que él era un pobre trabajador. Y bueno, la gente es noble y buena y se lo creyó y chao. Y la toma de la oficina había sido impecable. No movieron un papel. Estuvieron 5 días adentro los activistas con su protesta porque querían que se les hiciera caso y que se les reintegraran sus ingresos a este trabajador o algo por el estilo, la gente de ventas de seguros, que se picaba el dinero de los adelantos de seguros, en aquel entonces no había internet para transferir, y a los 5 días dejaron la oficina y entonces pues, lo dejaron todo en perfectas condiciones, no ensuciaron un vidrio, y así es como hay que hacer las cosas cuando sabes hacerlas. Mientras tanto, la compañía de seguros había sacado unos desplegados diciendo que estos eran unos maoístas infelices, desgraciados, hijos del Che Guevara, absolutamente enloquecidos que querían la revolución y violar a nuestras hijas y comerse a nuestros perritos y nuestros gatitos, ¿no? Y bueno, yo regresé a México y pues, dije, tengo un informe, y reunieron a los grandes jerarcas de la aseguradora. Y ahí voy yo, miren. Pasó esto y esto y esto. Primero que nada, los que determinaron la estrategia de vamos a decir que estos son lo peor del universo son los estúpidos. Pues así no se resuelve nada. 2, esta gente son deudores y están solidarizándose con alguien que efectivamente los ha engañado. Pero cuídense, ¿cuántos de ustedes tienen familia? Y este es el punto al que quería llegar. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que esté a punto de perder el coche o la casa por la crisis económica del error de diciembre, del hombrecillo Cedillo? Y 6 o 7 de los 20 que estaban allí se miraron entre sí y dijeron, pues sí, si yo tengo un primo que va a perder la casa, yo perdí mi casa. No, si es que sí, no, sí, ok. O sea, ustedes explíquenles a los otros la situación en la que están los deudores. Alguno de ustedes probablemente está cerca de meterse en una organización de deudores. Y ahí sí hubo alguno que hizo. Así que vamos a hacer las cosas bien. Yo puedo organizar una reunión de los deudores, de los dirigentes de la asociación de deudores, para que ustedes les cuenten quién es el tipo y quién es este cantamañanas. O pueden ustedes seguir la confrontación con ellos. Tienen ustedes oficinas en todo el país, estos les pueden ocupar una oficina a la semana durante meses, o años. ¿Quieren una bronca con los deudores que están calientísimos por lo han perdido todo por culpa de Cedillo? Vale. O prefieren tratar de dialogar con estas personas que ustedes ven tan extrañas, pero que ya están viendo que no son tan ajenas a ustedes. Bueno, pues ponte en contacto con ellos. Se reunieron, se acabó el problema. Algunos de ellos conocían lo que estaba viviendo la gente que lo había perdido todo con el desastre que organizó Cedillo el 20 de diciembre del 94. Otros no, porque nunca se habían relacionado. Viven en esos mundos de la jet set, ¿no? O de los que creen que son jet set y luego son pobres perros. Entonces,
Me llaman mucho la atención esos defensores de los ricos, ¿no? De los que ya tienen. En fin, vamos a dejar esto por un segundo, vamos a nuestras cosas que sabemos, que como decíamos el día de hoy, vamos a hablar un poco de fuegos artificiales y yo regreso entre 7 y 8 minutos, que es lo que dura cada una de nuestras cosas que sabemos. Resulta apasionante ver una noche a miles, quizás millones de personas observando asombradas la danza de colores, brillo y explosiones de los fuegos artificiales con los que las más distintas culturas humanas suelen celebrar hoy todo tipo de acontecimientos. Los rostros adquieren expresiones infantiles, sorprendidos por un dibujo en el cielo, por una explosión especialmente fuerte o por una lluvia de chispas de colores. Todos lo hemos sentido. Los fuegos artificiales nos emocionan profundamente. Sabemos que la pirotecnia nació en China entre el siglo VII y X de la Era Común gracias a la invención, probablemente por accidente, de la pólvora negra. Una mezcla de carbón, azufre y nitrito de potasio que al calentarse se quema muy rápidamente, produciendo una gran cantidad de gases. El carbón, que puede sustituirse por azúcar, es el combustible básico de la reacción, mientras que el nitrato de potasio sirve como oxidante, es decir, aporta oxígeno que acelera la velocidad de quemado, mientras que el azufre favorece que la reacción de ambos sea estable, además de ser también un combustible. Si tendemos una línea de pólvora en el suelo y la encendemos, vemos que se quema a gran velocidad. Si en lugar de ello atrapamos la pólvora en un espacio confinado como un tubo de bambú, la súbita producción de gases provoca una explosión. En la recámara de un arma, claro, puede impulsar una bala. En el siglo X ya se vendían en China fuegos artificiales formados por tubos de papel llenos de pólvora para celebraciones familiares. Estos apenas servían para producir explosiones o, dejando un extremo abierto, podían correr sin rumbo impulsados por los gases de la combustión. En el siglo XIII, esta forma de entretenimiento llegó hasta Italia quizás por la ruta de la seda, hay quien le atribuye a Marco Polo el haberla llevado a Occidente, o quizás traída por la invasión mongola de Europa bajo el mando de Ogodei, el hijo de Gengis Khan. En Italia, en especial en el Renacimiento, los fuegos artificiales empezaron a parecerse a los que vemos hoy gracias a la invención del proyectil aéreo. Un recipiente lleno de explosivos que se disparaba al aire con el impulso de la pólvora como un cohete o un avión a reacción y cuyo contenido detonaba al alcanzar cierta altura, dando un espectáculo mucho más atractivo. Modificando los compuestos explosivos, los llamados maestros del fuego consiguieron efectos cada vez más variados: fuentes, ruedas, conos, velas romanas, bombas, candelas españolas, palmeras, crisantemos y muchos más. Pero seguían trabajando con pólvora negra primitiva y sencilla, que cuando mucho se producía en distintos tamaños de grano para que su combustión fuera más lenta con granos grandes o más rápida con granos finos, y cuyos colores eran el anaranjado, producto de las chispas de la pólvora negra, y el blanco de alguna raspadura de metal. En la década de 1830, los maestros pirotécnicos empezaron a aplicar los conocimientos de la química y añadieron a sus trabajos artesanales nuevas sustancias. El clorato de potasio fue una innovación como oxidante mejor que el nitrato de potasio, que ardía más rápido y a una temperatura más alta. A esa temperatura se podían añadir a la pólvora sales metálicas para producir chispas de distintos colores. Cuando vemos las explosiones de fuegos artificiales, estamos viendo la energía que emiten distintos materiales al ser calentados por la pólvora en un fenómeno llamado luminiscencia. Estos metales se utilizan en forma de sales. Así como la sal de mesa es cloruro de sodio, y el sodio es un metal explosivo en su estado elemental, la pirotecnia utiliza carbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos y otros compuestos de metales para sus despliegues. El color rojo se obtiene con sales de litio, mientras que si se añaden sales de estroncio tenemos un rojo más brillante. El anaranjado es resultado del añadido de sales de calcio, mientras que el amarillo se obtiene con sales de sodio, el verde con las de bario y el azul con las de cobre. Mezclando compuestos además se puede crear una paleta de colores mucho más amplia. Por ejemplo, al quemar al mismo tiempo sales de estroncio y de cobre, obtenemos un color morado, igual que si mezclamos pintura roja y azul. Otros colores se obtienen mediante la incandescencia, no la luminiscencia, es decir, el brillo que emiten algunas sustancias al calentarse, como el color rojo del hierro a altas temperaturas. El dorado revela la presencia de hierro, mientras que al añadir copos de magnesio, titanio o aluminio, se producen chispas de color blanco azulado o plateado.
El magnesio y el aluminio se pueden añadir también a otros colores para hacerlos más brillantes. Los maestros pirotécnicos pueden controlar a voluntad la altura a la que se producirán distintas explosiones y el tiempo entre unas y otras, lo que puede producir atractivos efectos. El misil o proyectil que lanza los fuegos al cielo, a diferencia de los que son proyectados como surtidores desde el suelo, tiene una sección de impulso y lleva en la parte superior una bomba con las llamadas estrellas o efectos que van a exhibirse en cada caso y que suelen ser bolas comprimidas hechas de pólvora y las distintas sustancias que determinarán cómo estallará y con qué colores. Están hechos de un material explosivo más suelto y fino y cada uno de ellos puede estallar en distintos momentos gracias a una o más mechas retardadas calculadas para que hagan estallar los efectos a distintas alturas. Un proyectil puede incluso tener varios efectos distintos empaquetados en compartimientos independientes y que se van disparando en secuencia. El disparo de los fuegos artificiales puede hacerse a mano, pero hoy se suele utilizar un sistema de encendido electrónico con un tablero desde el cual se van lanzando los distintos proyectiles para que los efectos se sucedan con el ritmo dramático ideal según el diseñador del espectáculo. Un acontecimiento así, con cientos y miles de kilos de explosivos, apoyado en la química y en los más cuidadosos cálculos, mantiene de todas formas su esencia artística. Si la estructura es correcta, si la ciencia se ha hecho bien, incluso si se acompaña con alguna música relevante, nos irá llevando de una emoción a otra más intensa a lo largo de su desarrollo hasta entusiasmarnos al máximo en la traca final. Un fin de fiesta a años luz de los primeros petardos chinos de hace más de 1000 años. Son numerosos los cuadros que representan espectáculos pirotécnicos. El más famoso de ellos es quizá el Nocturno en negro y oro del pintor estadounidense del siglo XIX, James McNeill Whistler. En la música destaca la música para los reales fuegos de artificio compuesta por George Frederick Handel en 1749 para acompañar los solemnes fuegos artificiales que ordenó preparar y quemar el rey Jorge II para celebrar el fin de la Guerra de Sucesión Austriaca. Pues esto es la historia de los fuegos artificiales y de cómo se hacen y cómo los vemos. Yo repito, a mí es de las cosas que más me gustan en el mundo y cada vez que tengo oportunidad de ver un espectáculo de fuegos artificiales lo disfruto mucho, el de esta ciudad, por supuesto, a fines del verano, al terminar el verano que comienza oficialmente en junio con el Día de San Juan. Y por algo, lanzamos fuegos artificiales todos los años nuevos. Siempre me ha llamado la atención esto. Antonio Galindo me la pone fácil. ¿Quién te parece mejor jugador, Cristiano o Messi? Déjame ver, ¿quién tiene más balones de oro? ¿Quién ha tenido más goles? Messi. Cristiano Ronaldo es un extraordinario jugador, va al nivel de Ronaldinho probablemente, al nivel de Romario, pero Messi es Messi. Messi es Messi. Lo de Bustindoy creo que ya lo respondí. ¿Tu personaje de terror de películas o literatura favorito? A ver, de literatura sin duda alguna el monstruo de Frankenstein, la criatura, que no es Frankenstein, es la criatura. ¿Por qué? Porque no es malo. Ahora sí que es un absoluto producto de su circunstancia, ¿no? Es una víctima de sus circunstancias, porque no le quiere hacer daño a nadie, no es este monstruo que es malo porque por designio como el vampiro o el hombre lobo, sino que Frankenstein es verdaderamente, el monstruo de Frankenstein, la criatura, es verdaderamente una víctima. Es una víctima de las circunstancias, es una víctima de la incomprensión, es una víctima de incluso de las visiones de su propio creador. Y es un sujeto es un personaje que hace el mal cuando no se da cuenta que lo está haciendo, ¿no? Entonces, me parece una figura enormemente trágica en ese sentido, y una figura trágica en el mundo del terror siempre es más entretenida que el malo. ¿Y por qué es malo? Porque es malo. No. El monstruo de Frankenstein, la criatura de Frankenstein, tiene muchas capas de personalidad, de motivaciones, de emociones, de exigencias para que el lector la comprenda. Me parece una obra maestra de Mary Shelley, y en ese sentido es probablemente mi personaje de terror favorito de la literatura. Pero en el cine mi personaje favorito es Freddy Krueger.
Y es Freddy Krueger porque está adentro. Es el monstruo que está adentro. No es un monstruo que está afuera. Cuando el monstruo está adentro, las cosas no pueden volver a como estaban. Es decir, la historia de terror tradicional sigue el siguiente curso. Están las cosas muy bien. Llega un monstruo, lo rompe todo, lo destroza todo, lo pone todo de cabeza, patea la mesa y el tablero de ajedrez. Vienen unos héroes, luchan, vuelve todo a lo normal. Ya, matamos al vampiro. Ya se acabó. Matamos a Jason. Bueno, luego lo reviven en la siguiente película, pero matamos a Jason. O a Michael, en el de Halloween. Drácula, lo matas. Drácula, un relajo extraordinario, una barbaridad en Londres, pero finalmente lo matan y ya todo regresa a la normalidad. Cuando el monstruo está adentro no se puede regresar a la normalidad. Y esto ya lo había prefigurado, por supuesto, Edgar Allan Poe, y la imposibilidad del regreso a la normalidad la había planteado también con el horror cósmico Lovecraft. Pero en cine creo que es el personaje más acabado, es Freddy. Freddy juega con tus miedos, juega desde dentro, juega con tus pasiones, con tus emociones, con todo lo necesario para que el monstruo seas tú mismo, ¿no? Entonces eso me pareció, desde que vi la primera vez la primera pesadilla en la calle del infierno, o en Elm Street, me encantó por eso. Este fin de semana volví a ver Interstellar, me interesaba conocer tu opinión de esa peli. A mí me parece una excelente película, no tengo mucho más que decir. Aprovechando que se cumple 100 años de la teoría biótica del origen de la vida y hacer un vídeo al respecto, es una posibilidad, lo anoto. No sé, cuando me preguntas qué hay de cierto sobre algo de lo que no sé, así que no sé. Gracias a Figueroa por el super sticker. Fiestas Lance, y les recuerdo, aunque con la gente que estoy alguna vez, nosotros configuramos la red, llevamos los hubs y demás. No, sí, nosotros no. Nosotros aprovechábamos las empresas en las que trabajaban nuestros amigos. En eso de que todos los FPS básicamente son Doom Reloaded, tienes toda la razón. Pues mira, entonces ya no me interesa jugarlos, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de hacerle una entrevista a Nicolás Maduro, ¿qué le preguntarías? Le preguntaría primero que nada por el Sai Baba. ¿Por qué era adepto del Sai Baba? Y luego le preguntaría por qué no cree en la democracia. Y le preguntaría sobre todo si no se da cuenta del dolor que ha producido, ¿no? Pero es muy difícil, el tirano siempre tiene formas de justificarse, y para un ejemplo maravilloso de ello son las 2 entrevistas que con 20 años de diferencia le hizo Bárbara Walters a Fidel Castro. Búsquenlas en YouTube, son excelentes. Gracias a Raúl Torres por el superchat. Me siento incómodo de ver tanto extranjero viviendo en la Ciudad de México sin yo poder acceder a una vivienda. Mi postura es xenofobia, sí, por supuesto. Porque si les quitan sus casas, ellos no te las van a dar a ti. Esa idea de que el mundo es una cuestión de suma cero y si le quito al otro ya me dan a mí, no funciona. No es así la realidad no funciona absolutamente así. ¿Por qué te incomoda ver a tanto extranjero viviendo en la Ciudad de México y no a tanto mexicano que sí accede a su propia casa? Son muchos más, muchísimos más que todos los extranjeros que puedas sumar. Tu problema no es que sean extranjeros o mexicanos, tu problema es que tienen posibilidades económicas u oportunidades que tú no has tenido. Pero la extranjería allí tiene bastante poquito que ver. Entonces, si te molesta ver extranjeros, pensando en esto, si hay xenofobia allí, pues se quita, se quita analizando la realidad. Hace 2 semanas dijiste que entrevistarías en mayo a Soraya Nares. ¿Qué pasó? Que se perdió la entrevista. Que la hicimos, estuvimos muy a gusto, estuvimos hablando 1 hora, muy bien. Soraya es extraordinaria, es una chica inteligentísima, tiene muy clara la realidad que vivió y la realidad que vive y cómo la ha gestionado. A mí me parece admirable. Y la grabación tuvo un problema y punto. Yo lo comenté la semana pasada, entonces, pues bueno,
Soraya Quedado está de vacaciones, que cuando regrese al Reino Unido volvemos a hacer otra conversación. La Iglesia Universal del Reino de Dios, pues que hay miles de iglesias a las que les podría hacer un vídeo y no puedo hacerles un vídeo a todas, lo siento. ¿Por qué no criticar al legislativo y al judicial, que también tiene sus flaquezas y corrupciones? Porque no mandan. Bueno, el legislativo es fundamentalmente López Obrador, es Morena, y el judicial yo creo que está más que criticado, pero al mismo tiempo es un contrapeso. Y ya de la crítica al judicial ya se encarga el López Obrador, incluso exagerando. No es un factor tan relevante en México en este momento como lo es, por supuesto, el presidente. ¿Me puedes enumerar 2 o 3 factores que demuestren que en Venezuela no hay socialismo? Depende cómo definas socialismo, pero si el socialismo es la búsqueda del abandono de la pobreza mediante la distribución de la riqueza y la generación de la riqueza primero, lo que se ha aumentado es por supuesto la pobreza. Si el socialismo es una forma de organización en la que todos los ciudadanos son iguales o tienen iguales oportunidades, pues no se explica entonces la huida de tantos venezolanos y que se les ha hecho la vida profundamente imposible. Y finalmente, el socialismo cree en las decisiones que toma el pueblo, la gente. Debe ser esencialmente democrático. Cuando tienes 25 años de una dictadura no lo puedes llamar. Socialismo es una dictadura populista y punto, ¿no? Que usa el nombre de socialismo como Corea usa el nombre de la democracia. ¿El Brexit es realmente bueno para Inglaterra? No. ¿La Unión Europea realmente beneficia a sus países miembros? Sí, absolutamente, por todo concepto. Voy a tratar de volver a hablar. Ha estado aquí ya conversando conmigo Jonás Fernández, eurodiputado de aquí de Asturias, que se presenta nuevamente como eurodiputado. El 9 de junio tenemos elecciones europeas en toda Europa. Del 6 al 9 de junio tenemos elecciones en toda Europa. Yo el 9 de junio, hoy precisamente, acabo de presentar mis papeles para ser representante del Partido Socialista en un colegio electoral en el que votaremos muchos ciudadanos y estoy absolutamente convencido. No solo que Europa es benéfica para sus países miembros, Europa es el gran ejemplo de que se pueden hacer cosas enormemente difíciles como establecer las bases necesarias para la paz en un continente que ha vivido en plena guerra constantemente. Y establecer una situación económica tal que permitió que los países más pobres salieran de su situación de pobreza. Portugal, Grecia, España fueron países beneficiados brutalmente por la Unión Europea, porque Europa reúne recursos de todos los países, sobre todo los más poderosos, para dar fondos europeos para la realización de una serie de proyectos en todos los países que son importantes para todos. Entonces, no creo que Europa es en este momento el más grande sueño de la humanidad y el más grande ejemplo, y debe defenderse y mantenerse su democracia y su visión y sus enormes posibilidades, aunque tenga muchísimos defectos, que eso es inevitable. Myst, por supuesto, el juego que dije es Myst. Y el siguiente, que fue hay 2 o 3 del universo Myst, parecen extraordinarios. Todavía lo compré portado al iPad y el año pasado lo estuve jugando. The Last Journey, sí, el otro es The Last Journey, el primero es una maravilla, el segundo fue un horror, absolutamente imposible de jugar, ¿no? Pero sí, Myst y The Last Journey, o The Longest Journey, son 2 de los juegos que más me han gustado en la vida, sí. No sé qué hizo Bukele. Dame los datos, no me cuentes lo que hizo porque no te voy a creer. Bueno, voy a hablarles de alguien que me llamó, este señor me llamó muchísimo la atención, de verdad.
¿Cómo miente un PhD, doctor en filosofía? A los doctores en Estados Unidos les llaman doctor en filosofía. No es que sean doctores en filosofía. Si tú obtienes un doctorado en ingeniería, te ponen PhD, doctor en filosofía. ¿Por qué? Bueno, por el estilo por la forma de hacer las cosas de Estados Unidos. Son nombres simplemente. Pero el otro día, porque YouTube me odia, pues supongo, de pronto caigo yo a un video en el cual alguien está diciendo: hay niños que se sienten dragones y dinosaurios. Y yo dije, este señor que ha fumado. Este señor es un señor que es uno de los grandes activistas de la ultraderecha, que es el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, PhD, doctor en filosofía política y legal. Yo soy doctor en filosofía de perritos y gatitos. Eso no significa nada. Además de máster en psicología filosófica. Yo soy en filosofía psicológica. Imagínate nada más. Y estudios de grado en filosofía. Ya lleva 3 de filosofía. Teología y humanidades, lenguas clásicas y modernas. Es autor de varios libros, incluyendo el de la ideología de género y la libertad religiosa. Y mentiras que te cuentan, verdades que te ocultan. Nosotros te vamos a decir la verdad. Bueno, este señor nos presenta una historia que me puse a investigarla un poco por hobby y lo quiero compartir con ustedes. Entonces vamos a empezar, como dijo el señor Antoine de Saint-Exupéry, por El Principito. Y El Principito es esto que yo vi el otro día. En muchas escuelas de Canadá es común encontrarse con estudiantes que se autoperciben como gatos, caballos, dinosaurios e incluso la luna. En muchas escuelas de Canadá... ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Espera. ¿Cómo? A ver... En muchas escuelas de Canadá es común encontrarse con estudiantes que se autoperciben como gatos, caballos, dinosaurios e incluso la luna. La identidad de género le ha abierto la puerta a... ¿Usted qué género es? La luna. No creo, ¿eh? Toda una serie de autopercepciones que se deben celebrar en nombre de la diversidad y la inclusión. Varias escuelas canadienses incluso han tenido que comprar cajitas con arena para gatos porque sus niños merecen su baño inclusivo. Pero qué barbaridad, esto es aterrador. No, me están diciendo por la película que todo esto es falso. Una milonga. Un cuento, una trola. Ah, pues efectivamente que no es cierto. Les voy a contar, pero vamos a empezar por la arena de gatos, porque la arena de gatos la sacan constantemente y a mí siempre me pareció como tienes que ser muy bruto para creértelo y tienes que ser doblemente bruto para difundirlo, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. La idea es más o menos la siguiente. En la Skyview, en una escuela llamada Skyview, hace un montón de años, o sea, bueno, un montón de años, 2021, se empezó como broma la idea de que había un alumno que se creía gato y entonces pues le iban a poner una cajita de arena para gatos para que hiciera sus necesidades ahí en el pasillo del... En el pasillo del colegio, sí, del colegio, porque era una escuela de niños, tenía 8 o 9 años los niños y andaban haciendo pis y caca en cajitas de arena en los pasillos de la escuela. Bueno, pues son rumores que surgieron en el Prince Edward Island, que es una provincia canadiense, en octubre de 2021 como broma. Pero siempre hay un tonto que se cree las bromas. Y los rumores empezaron a extenderse entre escuelas y en las redes sociales, que no extienden bulos, mentiras, majaderías, falsedades, distorsiones ni trastornaciones nunca. En la rama de las escuelas públicas del gobierno canadiense tuvo que salir a negar las afirmaciones de que había cajitas de arena de gato.
El director del distrito escolar dijo, me pareció que era una especie de reacción, y aquí se ve que el director del distrito escolar es inteligente, una especie de reacción contra algunas de las cosas progresivas o progresistas que han estado haciendo nuestras escuelas. Y algunos hasta podrían decir que esto tiene como su base el odio. Astuto el hombre. El bulo se extendió ampliamente en los Estados Unidos y obtuvo atención de los medios, rumores en línea que se movieron hacia otras provincias y escuelas canadienses. Esta folclorista, Lynn Mitchell, ha analizado cómo se desarrolló el mito de las cajitas de arena de gatos que nos presenta este señor como un hecho que él casi lo ha visto allá muchas veces en Canadá. Muchas, con muchos alumnos. Y dice que sigue el patrón de las leyendas urbanas. Bueno, pues sí, no ha pasado. No ha pasado nunca. No existe, no ocurrió. Pero sí hay una historia en la que se basa todas las tonterías que dijo este ciudadano. Dice, el Telegraph, que es un periódico de la ultraderecha más burra británica, las escuelas permiten que los niños se identifiquen como caballos, dinosaurios y una luna. Es exactamente lo mismo que acaba de decir ¿no? Bueno. Un informe extraordinario de una escuela de Sussex ha arrojado luz sobre la creciente tendencia de alumnos que insisten en que se dirija uno a ellos como animales. No hay más casos. Fue uno. En junio de 2023, en el colegio secundario Ray de East Sussex, en el Reino Unido, se habló en clase de cómo se identificaba uno y que esto hay que respetarlo y tal y cual. Entonces una niña dijo que era gato. Entonces otros niños dijeron, ¿cómo puedes decir que eres gato si eres una niña? Y la profesora les dijo, ya no seas desagradable. Si la niña quiere ser un gato, déjala, hombre, no seas despreciable. Esta historia, así de simple, cayó en manos de The Telegraph, que lo relacionó con el transgenerismo y armó un escándalo gigantesco. La escuela dijo que iba a revisar sus procesos para evitar que se repitieran casos así, que la profesora tampoco tenía por qué. Al día siguiente, a ver, si ven ustedes aquí esta barbaridad que sacó el Telegraph, que ya es una exageración sobre un hecho real, 19 de junio, para el 20 de junio ya era en el Express, que es todavía peor como periódico. Los niños en las escuelas del Reino Unido que se identifican como dinosaurios y caballos, así como gatos, afirma un informe. Bueno, al menos no meten lo de la luna, ¿verdad? Antiguas historias sobre niños que se identifican como animales, como gatos, y que exigen cajitas de arena para gatos. Ay, Dios mío. Han sido negados firmemente por las autoridades de la educación y los grupos de salvaguarda. Sin embargo, un periódico nacional, The Telegraph, dice que sus investigaciones, que no son ninguna, encontraron que no es difícil encontrar ejemplos genuinos de niños en escuelas del Reino Unido, insistiendo en que se dirijan a ellos como si fueran animales. No, fue un caso. Uno. Y oye, no sé, yo también puedo ser tonto, puedo acordarme mal, pero cuando yo decía yo soy soldado, o soy cowboy, o pateaba el balón y decía yo soy Chava Reyes, bueno, era el ídolo del Guadalajara cuando yo era pequeñito. O decía soy un gatito. Si un niño dice soy un gatito, dice sí, hombre, hijo, di miau, ay, qué bien. No te lo puedes tomar en serio, aun si un niño dice soy un gatito, soy un perrito, soy un elefantito. Esto, al día siguiente, el 21 de junio de 2023, cae en manos de Fox News, que es una de las fábricas de abono industrial más destacadas del mundo. El Reino Unido está investigando escuelas donde los estudiantes adoptan neogéneros y se identifican como animales, dice un informe. Un representante del gobierno estadounidense dijo que los profesores no deberían enseñar opiniones controvertidas como si fueran hechos, lo cual es muy cierto. ¿Por qué fue lo que pasó?
El Ray College, el equivalente británico de una escuela, de una secundaria estadounidense, llegó a las portadas, a la portada del Telegraph, después de que uno de sus profesores fue atrapado condenando, riñendo a los alumnos por afirmar un hecho biológico. No fue por eso, fue por molestar a la amiguita. Después de que le dijeron a una niña, ¿cómo puedes identificarte como gato cuando eres niña? La profesora los riñó diciéndoles que estaban cuestionando la identidad de la niña. Y luego ya le empiezan a agregar cosas que sabemos que no dijo, que necesitaban ser reeducados en términos de igualdad, diversidad e inclusión. Ya, no. Y luego también empezaron a hablar que si tienes una vagina eres una niña, y si tienes un pene eres un niño, y esas cosas que horrorizan a la ultraderecha. Y la investigación del gobierno, ninguna. Alguien le preguntó, oigan, dicen que pasó esto. Y dice, pues no debería pasar, vamos a ver. Eso no es una investigación del gobierno, pero Fox News te lo puede convertir en una. Por supuesto, las cosas se aceleraron hasta tal grado que locas como esta, la señora Nikki Clark, dijo que los niños se identifican como gatos, la luna y emojis. Emojis. ¿Tú qué eres? Soy el emoji del cabreo. Soy el emoji que se ríe con 2 lagrimitas, pero así o de lado. Comentario editorial. Ok. Un caso que puede haber ocurrido, pero que no significa que el mundo esté conspirando en contra de bla, bla, bla. Pero a estos les conviene siempre presentar, a todos los populistas, también los de izquierda lo hacen, Cuidado. Pero se pasó un montón de pueblos. Lo presenta como una tendencia general que conspiratoriamente va en contra de los valores de la familia. Pretende subvertir el orden reinante para sumirnos en la oscuridad y en la perversión. Pues mira, yo tengo un hijo de 15 años y tampoco pasa eso, No hay una escuela donde pase eso. Pero tú quieres aterrorizar a la gente que te cree. Y entonces dices. Un elemento central de la ideología de género es que niega el hecho de que somos seres humanos y le abre la puerta a cualquier otro tipo de identidad de género fundamentada ya no en la realidad biológica de la persona, sino en una autopercepción imaginaria. A ver, no. Primero que nada, y aquí sí habría que aclararlo, lo he aclarado muchas veces, lo volveré a aclarar, la ideología de género no existe. Es un invento de los ultraconservadores, sobre todo de carácter religioso, donde engloban todos los elementos de la libertad sexual o de los cambios sexuales o de las actividades sexuales de otros, porque nadie se está metiendo, nadie lo obliga a él a nada, esto hay que aclararlo, todo lo engloban en la ideología de género. Generalmente sus ejemplos son de la teoría queer. Por ejemplo, detestan el feminismo, pero usan ejemplos de la teoría queer. Pero la teoría queer ha sido rechazada por el feminismo de corriente principal, por el feminismo mayoritario, que ha discutido y puesto en duda las afirmaciones de la teoría queer de Judith Butler y sus seguidores. El feminismo mayoritario no es queer. Pero ellos no se están oponiendo a la teoría queer, que tiene mucho, es una filosofía fundamentalmente posmodernista, idealista, relativista y tremendamente enfermiza, como además las feministas españolas han señalado con el último libro de Judith Butler. Una de ellas lo analizaba a fondo en los últimos días. Ellos no van en contra de la teoría queer, no, van en contra de la ideología de género, que incluye esto también, la libertad de la mujer. Oye, es que hay personas que dicen que ser heterosexual es enfermizo. Sí, bueno, hay chiflados que lo dicen. ¿Ves? Por eso la mujer tiene que volver a la cocina y no debe tener educación, ni profesión, ni ese tipo de cosas. No, es que no tiene nada que ver. Oye, pero ¿has visto que los queers están promoviendo que se
reasigne sexualmente se reasigne genitalmente a los pequeños a los 8, 10 y 12 años. Eso me parece terrible, por supuesto que es terrible, y los estudios que se han hecho y los que hay, dice que, hombre, hay que esperar un poco y hay que analizar las cosas con un poco más de serenidad y visión médico y psiquiátrica. No porque estén enfermos de la cabeza, sino porque igual se han percibido mal, y cuando maduren se verán las cosas distinto, y si no las ven distinto hay que apoyarlos y ayudarlos para que estén cómodos y a gusto y sufran lo menos posible, cosa que tampoco es malévolo. Pues sí, pero como quieren hacer la reasignación de sexo en menores, entonces por eso hay que prohibir el desfile del orgullo gay. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O el matrimonio homosexual, o el aborto, o la libertad sexual, o los condones, y ahí se van en una pendiente resbaladiza que llega hasta que si impones los requisitos del Levítico todavía está siendo demasiado rojo, progresista y teoría de generista. Es absurdo. Por lo que cualquier tipo de autopercepción es válida, incluso cuando nos identificamos con un animal. Esto es lo que estamos viendo en gran cantidad de adolescentes que en su inseguridad personal se autoperciben no solo como no binarios o de género fluido, sino que también en muchos países del primer mundo, como en Canadá, Inglaterra, Australia y Estados Unidos, están surgiendo gran cantidad de personas y de niños que ya no se autoperciben con una identidad de género determinada, sino que directamente se autoperciben como de otra especie. No es cierto. Un caso. Hay dos señores. A ver, en el Reino Unido ser excéntrico es considerado prácticamente un valor nacional. Hay un señor que se cree dálmata. Hay otro japonés que se cree un collie. Y había gente que se creía Napoleón. Pero tú no puedes decir que haya muchísimos niños en todas las escuelas que estén creyéndose Napoleón. Pero mentir de manera que se genere el miedo, la incertidumbre, la inquietud, y que se presente lo excepcional como lo general, es el gran truco del populismo, y aquí lo tenemos completamente bien. Es decir, los letreros de gran cantidad, y muchos estaban retrasados, se me movió a la hora de editar, perdón. Por ejemplo, en Inglaterra se hizo viral un video en un aula donde una profesora le gritaba despreciable a una niña de 13 años que le estaba cuestionando a una compañera el cómo se puede identificar con un gato. Aquí es donde empezamos. Es el único caso. Después de decirnos que hay muchos casos con cantidad de niños en muchísimas escuelas en los Estados Unidos y en Canadá no hay tal cosa. Y vive en Canadá. Absoluto epítome del ultraconservadurismo manipulador. Vuelve al caso real, al caso de la escuela de Rye en junio, 19 de junio, lo salió en el Telegraph el 19 de junio de 2023. Pero lo presenta como un vídeo que se vuelve viral porque tú sabes que si es un vídeo que se vuelve viral es mucho más creíble que si fuera simple y sencillamente la información tendenciosa, mal hechota e interesada de un periódico ultraconservador. Es un vídeo, se ha vuelto viral. ¡Ay, amigos! El video se hizo viral, el gobierno de Gran Bretaña abrió una investigación en junio de este año 2023 y resulta que encontraron que es un problema generalizado en... Y aquí lo dejo. No encontraron nada de eso. No hubo tal investigación. Si no hay tal investigación no puede tener resultados. No pueden haber encontrado nada porque no buscaron nada, porque no es cierto. Cuando hablamos de la posverdad, cuando hablamos del engaño, cuando hablamos del embuste, cuando hablamos del desprecio absoluto a la realidad en aras de la promoción de posiciones ideológicas extremas, como las de estos personajes, que condenarían a las mujeres que abortan, que impedirían el control de la natalidad, la píldora, los condones,
que luchan en contra del feminismo y que se agarran de los casos extremos para presentarlos como la amenaza generalizada, y aún así se ven precisados a mentir para darle fuerza al discurso de odio que manejan. Creo que es un ejemplo magnífico del problema ante el que estamos. Este señor da conferencias, escribe libros, vende libros, tiene Patreon, lo invitan para todos lados, lo llevan, Laje lo entrevista. ¡Ay, te censuran! Sí, mira cómo estoy censurado. Un canal en YouTube, tiene su Twitter, tiene su Instagram, tiene su canal de Telegram, tiene su TikTok. Está censuradísimo. Se entrevistan entre ellos, se apoyan entre ellos, se quieren mucho entre ellos. Y la verdad, los hechos reales, que son los que deberíamos utilizar para poder centrar nuestra toma de decisiones respecto de la realidad que nos rodea, a esos les dan exactamente igual. La izquierda dice tal cosa y ven conmigo y dicen, no, mira, no, es que hay muchos de izquierda como yo que decimos otra cosa. Ah, no, entonces ustedes, les pasa lo de siempre, ¿no? A esa derecha les parecemos comunistas y a la izquierda les parecemos derechistas. Este tipo de mensajes llegan y se mueven constantemente por las redes. Vuelvo a pedir que sea usted un poquito crítico. Que antes de compartir esto, ¡qué barbaridad! Un niño se identifica como... y le pusieron una cajita de arena para gatos. Se pare un segundo, piense si es medianamente razonable. Piense si esto es generalizado durante los últimos años, como es que no lo había oído antes, y piense en buscar por allí, si puede, como lo he hecho yo, qué raíces puede tener esa historia, a ver si es real o es una exageración más de los populistas que nos quieren joder la vida. Y eso sí, no es una exageración. Ay. ¿Por quién será más trascendente votar en las próximas elecciones en México para buscar un tipo de balance en el Congreso? No tengo idea. Yo no condiciono el voto de nadie. ¿Alguna opinión sobre el software open source? ¿Usaste Linux una vez? No, nunca usé Linux. Eso sí, lo traté de instalar unas 600 veces. Soy muy amigo de gente destacadísima en la comunidad del open source en México. Incluido, es que olvido los nombres, el que hackeó la CRE de la UNAM, que fue el que hizo los grandes programas los grandes proyectos de interfaces gráficas para Linux. Alguna vez lo entrevisté en mi programa de radio en México hace 20 años de esto, o más de 20 años. Tengo muy buenos amigos, en Twitter mismo me siguió uno de los grandes defensores del open source. Yo estoy a favor del open source, evidentemente dentro de lo posible. Del programa de audio que uso es open source, que es Audacity, por ejemplo, pero traté de instalar Linux 700 veces y llegué a la conclusión que era para administradores de sistemas. No, pero es que la nueva distribución Red Hat, esta sí se instala sola, ni de broma. Es que la nueva distro de este otro tipo, del Pingüinito, no es cierto. Hace muchos años renuncié porque después de todo a mí me iba a servir para poco, porque el tipo de aplicaciones que yo utilizo todos los días son programas de memoria de traducción, programas de edición de vídeo, etcétera, pues no existen en Linux, no existían cuando los necesitaba, glosarios y programas gráficos. El GIMP era malísimo, pero malísimo. Entonces, yo estoy a favor del open source, creo que para los administradores de sistemas es fundamental, por su robustez, por estar basado en Unix, etcétera, etcétera. Pero yo personalmente pues nunca pude tener una máquina andando en Linux que realmente funcionara. ¿Sabes cómo funciona lo de pre-save del nuevo álbum de The Warning? Lo trato de hacer y no puede. Sí, pues, lo único que tienes que hacer es ve a la página de The Warning. Y en la página de The Warning tiene un enlace al pre-save. Picas en el pre-save y entonces en el sistema que usas, Amazon, Tidal, yo uso Spotify, marcas y entonces te hace el pre-save en Spotify. Y entonces
te abre una foto del nuevo disco. Y no se mueve. Y no hace nada. Y entonces estás viendo la foto del nuevo disco y dices, ¿y ahora qué? Nada, es la foto del nuevo disco. Entonces haces clic por accidente, por ejemplo, en el candil. Y es que tienes que hacer clic así en varios lugares y cada uno te va revelando el snippet, el trocito de una de las canciones. Pero al principio estuve un buen rato mirando, ¿y esto qué? ¿Por qué? ¿Algún secreto tendrá? No puede ser una tontería. Pues, o sea, sé que el equipo es lo suficientemente cuidadoso como para no ponerte una imagen inmóvil así, ¿no? Entonces pues, haces clic a ver qué pasa. Y hice clic en el candil y así empecé a hacer clic en distintos lugares donde van saliendo hasta que tienes el setlist, bueno, el setlist no, el tracklist completo, la lista de pistas completa del álbum. Keep Me Fed, manténme alimentada. Pero pues es eso, ve a la página de The Warning y busca el pre-save del álbum. Casos donde los padres con dinero se tiran a los hijos por darles todo servido. Darle todo dado al ser humano no es bueno. A ver, darle todo, ¿qué es todo? Ahí te estás yendo. Los padres con dinero no le dan todo, le dan más de lo que necesita. ¿Sí usted en contra a pesar de esos ejemplos? No, en esos ejemplos es evidente que es gente que se vuelve parasitaria porque tiene todo lo que quiere sin esfuerzo. Pero no es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos. ¿Por qué usan siempre la excepción? Jorgito mío. Siempre puedes llevar las cosas hasta un extremo, pero no seas filósofo. Siempre puedes poner una situación tan exagerada, tan infrecuente, tan poco común, que no se le puede aplicar una afirmación general que uno haya hecho antes, ¿no? Pero en la vida real, normal, común y corriente de la gran, vasta mayoría de los seres humanos, lo que digo es cierto. Siempre quieres vivir mejor. Si ya no puedes vivir mejor porque lo tienes absolutamente todo sin mover un dedo, pues lógicamente que no vas a querer mover un dedo. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estaba diciendo? No hagan eso. Ese es lo que quieres que me coma el tigre, ¿no? O sea, vas cambiando el planteamiento original, ajustándolo a casos excepcionales para tratar de demostrar que la observación general no es cierta. La observación general sigue siendo cierta, pero hay excepciones en todo en el mundo. Cuando uno es adulto ya sabe que hay excepciones, entonces no tiene que insistir en ellas. ¿Qué opinas de que México es de los países que más horas extras trabaja? Pues que es grave, es malísimo, sobre todo porque muchas veces no se pagan. Pero los salarios en México siempre han sido demasiado bajos. A partir de cierto nivel, es decir, a nivel del trabajo manual, generalmente han sido enormemente escasos, enormemente cortos. Y eso es gravísimo. Dice, la CFE gana dinero en transmisión y distribución de energía, en generación es más caro que los privados. Para bajar el costo se requiere más generación de privados. Eso se requiere que no roben cuando generan los públicos, ¿no? Es decir, si un esquema privado es más eficiente que uno público, hay que descubrir las ineficiencias del público, no venderlo. Habrá casos, me imagino, en los que lo público no puede ser tan eficiente como lo privado, pero si aplica los mismos sistemas, los mismos procedimientos, los mismos protocolos, el mismo tipo de administración, tiene que ser igual de eficiente. Y va a ser más beneficioso porque no tiene que generar utilidades, no tiene que generar beneficios, no tiene que generar remanentes para la junta de accionistas. O si los genera, se revierten al beneficio de la sociedad. Entonces, si la generación de la Comisión Federal de Electricidad es menos eficiente que la privada, pues hombre, nombra un gerente que vea qué está haciendo mal la Comisión Federal de Electricidad y que la haga igual que los privados. Y ahora ya está, ¿ves? Jorge, por Dios, no, de veras, ya, no te voy a decir más. Las prestaciones sociales tienen un componente de redistribución de la riqueza que es necesario, pero el exceso de ellas estimula perversos estímulos. A ver,
¿Crees que las prestaciones sociales pueden llegar al nivel de tener un papá millonario? Seas payaso, en serio, en serio. Es que si tú mismo lees lo que estás diciendo, te darías cuenta que... ¿Crees que los shows de drones sustituyan los fuegos artificiales? No, creo que son dos espectáculos radicalmente distintos. Creo que los dos tienen su lugar absolutamente. Yo he visto espectáculos de drones magníficos, no son iguales. ¿Alguna observación sobre Eurovisión de este año que estuvo tremendamente envuelta en escándalos políticos? Una sola. Y la dije. Y lo voy a decir otra vez. Muchísimas gracias a todos los que le hicieron la vida imposible a una cantante y a sus bailarines, que la amenazaron de muerte, que le gritaron todo tipo de injurias, ofensas, le hicieron objeto de todo tipo de humillaciones, porque gracias a eso han conseguido finalmente el alto al fuego en Gaza. Muchas gracias. Son ustedes unos activistas verdaderamente admirables. El esfuerzo que han hecho en favor de la paz, en favor de la concordia y en beneficio de los gazatíes, que son las víctimas en este caso, pues es enorme. Son ustedes la repera, qué buenos que son, y felicítense por haber logrado lo que han logrado. Y si no lo lograron, pregúntense entonces qué carajos estaban haciendo. ¿Qué carajos estaban haciendo? Que la chiquilla represente a Israel, y pues sí. ¿Y también estarías en contra de que alguien representara a algún país musulmán? Ah, no, porque los musulmanes son los buenos y los judíos son los malos, ¿o cómo es la cosa? Cuando se trataron se dejó de invitar a rusos a ferias del libro y a cosas de ajedrez, rusos que no estaban dentro de federaciones estatales, que no estaban representando al Estado ruso, no a la radiotelevisión de un país. Yo dije que las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania no tenía por qué incidir en los ciudadanos rusos que viven aquí conmigo, y ni siquiera, de ser posible, en los ciudadanos rusos comunes y corrientes, que no puedes perseguir a alguien por lo que hace su gobierno, y mucho menos en Israel hay un descontento enorme en contra de Netanyahu. Pero hemos llegado a la idea. Hay gente que te dice con toda la razón del mundo, y por supuesto es cierto, no todos los palestinos son Hamás. Por lo tanto, si quieres atacar Hamás y atacas a los palestinos comunes y corrientes, pues estás haciendo mal. Y no todos los israelíes son Netanyahu. No todos los israelíes están con Netanyahu. Hay muchísimos israelíes que están en contra de lo que está pasando en Gaza. Y una chiquilla de 23 años no tiene por qué cargar con todo el rechazo que puedas tú sentir a las acciones brutales de Netanyahu en Gaza. No es razonable. Es como pegarle a un chico musulmán por lo que pasó en las Torres Gemelas. El chico musulmán que probablemente trabaja normalmente en Francia o en Barcelona o en Múnich, y darle 2 sopapos porque los musulmanes cometieron un acto terrorista. Oye, no. Pues es que parecemos niños o parecemos salvajes del siglo XV, incapaces de entender la diferencia entre un gobierno y su población, entre un ciudadano y un gobernante. La trataron a la cantante israelí como si fuera el general a cargo del ataque en Rafah. Hombre, no. No es así como vas a resolver, y no resuelves absolutamente nada. Y tengo otro ejemplo de cosas que no resuelven absolutamente nada, del que quería yo hablar. Ustedes saben lo que es la Magna Carta o Carta Magna. Primero que nada es un papel, o un pergamino debe ser un pergamino, que es magna porque es grandote, no porque se considerara que sus altos valores, como creen algunos, que sí los tiene, pero que no es el caso. En este caso le decían la Magna Carta porque la carta era grandota. Y la Magna Carta fue un documento que se firmó en el Reino Unido. Perdón. Estoy buscando mis notas porque luego no las encuentro. Que fue los varones ingleses, la nobleza, se le
reveló en cierta medida al rey y le hizo asumir una serie de compromisos que nunca cumplió, porque para eso era el rey. Pero fue la primera vez que se puso por escrito cosas como el gobierno debería consultar a la ciudadanía antes de tomar decisiones. Sí, ahora hay presupuestos participativos y consultas populares y referéndums y todo esto. Antes no. El rey decidía que se había levantado con picor en el trasero y por lo tanto hacía tal cosa y le declaraba la guerra al de junto. Estableció controles para las formas en que el rey podía hacerse de dinero. No, los impuestos no los inventaron los socialdemócratas, los impuestos los inventaron los reyes, pero no para revertirlos en beneficio de la ciudadanía, sino para sus lujos, sus castillos, sus perlas, sus bisones, sus amantes y sus guerras. Y entonces se hizo que el rey aceptara limitar sus capacidades de fiscalización, de cobranza de impuestos, y este fue un momento fundamental en el desarrollo de la democracia. Es un documento importante y todo estudiante de Derecho le va a decir a usted que es un documento relevante porque por primera vez habla de cosas de las que no se habló luego en muchísimo tiempo y que solo la memoria quizás de la Magna Carta ayudó a que ocurrieran ciertas cosas en ciertos lugares de Europa en los años siguientes. La Magna Carta no es nada nuevo, fue de, espérenme si lo tengo aquí, me acuerdo, es un documento medieval, es de 1215, es un documento del siglo XIII, pero es un documento relevante para todos. Bueno, pues entonces, ¿qué puede pasar con una cosa que es de alguna manera un patrimonio de toda la humanidad, fundamentalmente del Reino Unido? Esto hay que decirlo. Yo cuando estuve la primera vez en el Reino Unido, cuando fui a Stonehenge, nos detuvimos en Salisbury a ver la catedral, y en la catedral te estaban exhibiendo un ejemplar, hay 3 o 4 ejemplares, no me acuerdo, no me maten si hay más o menos, y vimos un ejemplar de la Magna Carta, y hombre, es impresionante porque efectivamente las ideas de progreso que pueden haber comenzado en el siglo XIII, tardaron muchísimos siglos en cristalizarse. Y tenía un ejemplar allí, la vi casi con reverencia. Bueno, pues entonces, ¿qué puedes hacer tú si el gobierno rompe las leyes y si tú quieres que la gente deje de usar petróleo y que se caigan los aviones? Pues atacar la Magna Carta. Y este par de ciudadanas, con un martillo y un cincel, rompieron la caja de cristal que contiene el ejemplar de la Magna Carta que guarda la Biblioteca Británica. Fueron detenidas, por supuesto, y sacaron un letrero que decía: el gobierno está rompiendo la ley, y luego se pegaron los clásicos, se pegaron con Loctite o con Loctite, también se llama, el Loctite en inglés, Loctite en España, no me acuerdo cómo se llama en México, pegamento acrílico, te pegas, se quedaron pegadas allí porque el gobierno está rompiendo la ley. O sea que si el gobierno británico rompe la ley, la forma de resolverlo es atacar un documento que tiene 800 años de antigüedad y que es fundamental para la democracia en todo el mundo, que es un artefacto histórico de valor incalculable. Porque, ¿qué relación tiene? Ninguna. Salvo que te hace salir en los papeles. Y entonces tú crees que has logrado algo. Has creado conciencia. Fíjate, nadie cree que el petróleo sea malo. Nadie cree que quemar petróleo sea algo que debamos dejar de hacer. Nadie cree que haya un cambio climático provocado, entre otras cosas, por la excesiva quema de combustibles fósiles en nuestro planeta. No. Eso es el secreto mejor guardado del universo. Ningún medio de comunicación habla de esto. Jamás encuentras nada al respecto en las redes sociales. Y entonces tú vas a crear conciencia, vas a visibilizar el problema del cambio climático y de la quema de combustibles fósiles haciendo una torpeza de este tamaño. ¿Por qué?
porque así puedes lograr que se deje de producir petróleo de aquí a 2030. Que es tu objetivo. No, eso por lo menos dijeron las dos señoras que son además pastoras religiosas de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana sí tiene sacerdotes mujeres, ellas son dos de ellos. Y en 2030 pues dejes de comer petróleo, que se mueren millones de personas por falta de alimentos, de transporte de alimentos, porque no pueden ir al hospital, porque el hospital no tiene electricidad. Son minucias. Lo importante es que has dejado de quemar petróleo. Porque si la gente no quema petróleo en el imaginario de esta gente, si la gente sigue quemando petróleo, es porque son malvados. No porque no hayamos logrado desarrollar debidamente las tecnologías necesarias para eliminar del todo la quema de petróleo. Ahora pregúntale si podemos usar energía nuclear, te van a decir que tampoco. ¿Por qué hacen de activistas quienes están absolutamente desinformados sobre el mundo que les rodea? ¿Por qué quieren decidir por todos quienes no están informados de las posibilidades de decisión, de la realidad que condiciona las decisiones, del contexto de las decisiones y del abanico de decisiones que hay a nuestro alcance para elegir la mejor, que puede no ser perfecta, pero puede ser la mejor? ¿Cómo es posible que celebremos un activismo ignorante mientras nos van diciendo todos los días que tenemos que rechazar lo que dicen los expertos, lo que dicen los que saben, lo que dicen los que han estudiado, lo que dicen los que tienen los datos? ¿Me puede explicar alguien? ¿Has visto Doctor Who? Sí, al principio. Vi al Doctor Who cuando era en blanco y negro y un pelo largo hasta acá, de pelo blanco. Él fue el primer Doctor Who que vi. No soy muy de Doctor Who después de eso. Pero hay un capítulo del Doctor Who, del que hizo, creo que Tennant, todavía era Tennant, perdón. Era el que interpretaba al Doctor Who. No es el de David Tennant, es el otro. Bueno, es el de Van Gogh. El final del capítulo de Van Gogh del Doctor Who es precioso. ¿Qué opina de César Hernández? No lo conozco, así que no puedo opinar nada. Escuché decir a un tertuliano que la creación de empleo por el actual gobierno tiene trampa porque hay muchos que son fijos discontinuos. No sé de qué gobierno te refieres. Es que verás, vivimos en un mundo globalizado y si tú me dices mi gobierno, no sé si estás hablando de Colombia, de Honduras, de Venezuela, de Estados Unidos, de España, de Argentina, de Uruguay. Entonces no te puedo responder. Rosario Sánchez me hace mucho así. ¿Qué dice? ¿No entienden que género es distinto de objeto? No entiendo. Bueno. Saludos desde Helsinki, saludos hasta Helsinki. No olviden dejar su like. En este momento somos 276 personas, a 3 no les gustó nada, a 204 les gustó y a 59 lo están pensando. Ya hablaron de Roger Corman. A ver, hoy no, pero tengo todo un trozo, todo un vídeo que dediqué al maestro Roger Corman, unos 15 minutos, contando la historia de Roger Corman, contando a todos los grandes del cine que empezaron, que tuvieron su primera oportunidad escribiendo, dirigiendo, actuando, siendo los camarógrafos, los iluminadores, los maquillistas, los del vestuario, los de efectos especiales de la productora de Roger Corman. No existiría el cine como lo conocemos sin él, sin Roger Corman. Les digo, hablé muchísimo de él, además de que él, yo decía, hay dos razones por las que amaba yo a Corman. Primero, porque hacía películas sobre Edgar Allan Poe, a veces solo usaba el título, pero bueno,
La caída de la casa de Usher no, la caída de la casa de Usher se ajusta al texto de Poe, y porque usó a Vincent Price, que es uno de mis actores favoritos, con una de las mejores voces que ha habido en la historia del cine. Es que es maravilloso, y mira que hay grandes voces, pero si ustedes oyen uno de los mejores poemas de Edgar Allan Poe, que es Annabel Lee, leído por Vincent Price, que lo debe haber en YouTube, ¡wow! ¡Wow! ¿Estas democracias de Latinoamérica realmente se pueden mejorar? Claro que son tan malas que casi cualquier cosa es mejorarlas. Casi cualquier cosa es mejorarlas. Pero, ¿con qué las comparas? Compara las democracias malísimas que hay en América Latina con lo que había hace medio siglo. Un subcontinente plagado de dictaduras feroces, de dictaduras asesinas, torturadoras, que no tenían ningún aprecio por los derechos de nada, ni humanos ni no humanos. No tenían ningún interés por la ciudadanía, por los pobladores, por los habitantes, por los que ellos veían como ocupantes del territorio que dominaban. Hay una mejoría, eso parece tristísimo decirlo, pero hay una mejoría entre aquellas dictaduras y estas democracias. Yo creo que la lucha por la democracia la tenemos que dar además todos. Nadie te va a regalar una democracia. Que pregunta Alejandro si me refiero a Miguel de Icaza. Por supuesto me refiero a Miguel de Icaza. Yo creo que todavía nos seguimos en Twitter. Miguel de Icaza y yo lo conocí cuando era muy muy jovencito, y sí, efectivamente había hackeado la CREI de la UNAM, y fue por lo que se lo llevaron a trabajar en Linux. Cuando lo de la CREI, y antes, cuando empezaba en Linux, fue cuando yo lo tuve de entrevistado en nuestro programa de radio allá en los años 90. Imagínate, 30 años de esto. Miguel de Icaza, pues hombre, es todo una leyenda en el mundo de la fuente abierta. ¿No te parece que el derecho de veto de ciertas naciones en la ONU le quita todo su carácter democrático a esa entidad? No. No todo. Primero que nada, porque el derecho a veto es en el Consejo de Seguridad, no en la Asamblea General. Infórmate. El derecho de veto es debido a la forma en la que nació, se desarrolló la ONU, sobre todo como consecuencia de lo que había sido la Liga de las Naciones. Entonces, efectivamente es algo que debería desaparecer, que sería conveniente que desapareciera, que es una imperfección seria dentro de la Organización de las Naciones Unidas, dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero que no le quita todo su carácter democrático. El simple hecho de decir que le quita todo su carácter democrático es una exageración innecesaria, ¿no? Las películas favoritas que he visto hasta ahora, millones, ¿no? Millones. Lucho Calavera, es una pregunta por persona. Entonces, la próxima semana te esperamos de vuelta, porque ya tienes 5 preguntas así disparadas una detrás de la otra. El doctor del capítulo de Van Gogh fue Matt Smith, vale. Lo anoto porque no lo sabía. Bueno. ¿Tenía yo alguna otra cosa? Sí, esta me llamó mucho la atención. ¿Saben ustedes que hay unas monjas que se han declarado en cisma? O sea, se han separado de la Santa Madre Iglesia y han declarado que no aceptan para nada a la autoridad del Vaticano. Yo me quedé como, ¿really? La historia es más o menos la siguiente. Las monjas clarisas de un convento, eso sí, debo decir, la salud dental que tiene esta congregación es absolutamente admirable. Son de anuncio de consultorio médico, de consultorio odontológico, de pasta de dientes y de todo lo que usted quiera. Y esta no es, hay otra foto donde están todas descacharradas de la risa en su obrador,
¿Por qué? Bueno, porque son las monjas clarisas de un convento que son famosas por hacer sus trufas de chocolate. Sí, monjas así al estilo del siglo XVI, XVII, que son famosas por la comida, en este caso una golosina que hacen. Son las monjas clarisas de Belorado en Burgos y de Burgos y Orduña, en Vizcaya, y han decidido abandonar la Iglesia Católica para pasar a estar bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez Franco y su llamada Pia Unión Sancti Pauli Apostoli, Santo Apóstol Pablo, que no están en comunión con Roma y cuyo fundador fue excomulgado en 2019. Parece que están celebrando los 5 años de la excomunión de este, que es uno de tantos que hay dentro de la iglesia, y algunos no los excomulgan nunca y otros los excomulgan en la primera. Esa excomunión fue decretada por el entonces obispo de Bilbao, Mario Iceta, quien ahora es arzobispo de Burgos, y ha informado al Vaticano que esta comunidad religiosa se independiza, se declara independiente. Ha dado orden al capellán de que no celebre la Eucaristía, es decir, que no dé la comunión en el monasterio por el momento, y en un comunicado suscrito es que esto es del siglo XVI, en un comunicado suscrito por Sor Isabel de la Trinidad, abadesa de esta comunidad formada por la absolutamente arrolladora cantidad de 16 monjas, reconoce como último papa válido a Pío XII. Pío XII, sí, el que fue papa durante la Segunda Guerra Mundial, ese que está acusado constantemente de haber encubierto a Hitler en varias ocasiones. Y acusa a todos los papas posteriores de herejía. El origen de su decisión es la persecución que, según denuncian, sufren, y esto queda ejemplificado en la decisión de Roma de bloquear su solicitud para poder vender el convento que tienen. Tienen un convento, ¿sabes? Estas viven en un convento, pero tienen otro, ¿sabes? Así como quien tiene su casita de verano. Un convento que tienen en propiedad y que está vacío en Derio, en Vizcaya, para poder hacerse frente a la compra del monasterio de Orduña, perteneciente a la diócesis de Vitoria, con la que ya tenían un acuerdo de compraventa. A ver, esto es una trama inmobiliaria típica. Vivo aquí, pero tengo esta casa, quiero comprar esta, entonces vendo esta para comprar esta. Pero el real dueño de esto, porque no sé si ustedes saben que las monjas hacen voto de obediencia y de castidad y de pobreza. Entonces, ya, como que no van juntos lo de la pobreza con lo de la trama inmobiliaria, pero dejémoslo hablar. Tienen que ser obedientes al Vaticano, pero el Vaticano les dijo, no lo vendas. Es que quiero comprar este, porque necesito vender este. No. Entonces me independizo. Al no obtener el permiso para vender el monasterio de Derio, plantearon como alternativa que un comprador ajeno a la orden abonara el 1.000.000 de euros que queda pendiente, porque tú sabes el voto de pobreza, para la compra del monasterio de Orduña, para que cuando ellas pudieran devolver ese dinero, el benefactor transfiriera el convento a las clarisas. ¿Y de dónde van a sacar 1.000.000? Pues de las trufas que venden, quiero suponer. La operación no se cerró ante las dudas de la diócesis sobre la identidad del comprador interpuesto, lo que me movió a que se rescindiera el acuerdo de compraventa. Se pidió entonces una indemnización de 1,6 millones de... Todo esto es espiritualidad. Todo esto tiene que ver con la interpretación correcta del mensaje de Cristo y de todo aquello que nos enseña la Biblia como obra de la inspiración divina. Se pidió una indemnización de 1,6 millones de euros por supuestas obras realizadas, reclamación que está actualmente ante los tribunales. En el comunicado, las clarisas de Belorado sostienen que las propiedades deben ser muy golosas para algunos, no para ellas, claro, porque son el telón de fondo de artimañas que aseguran que han sufrido en los últimos años para desmontar comunidades de línea tradicional, es decir, ultraconservadoras, preconciliares, y quedarse con sus inmuebles para venderlos. Por su parte, Monseñor Iceta pidió a los fieles que se abstengan de participar en actos litúrgicos en los monasterios de Santa Clara, de Belorado y Orduña, y ha advertido que si las religiosas confirman su decisión de abandonar la disciplina de la Iglesia, podrían ser acusadas de cisma y podrían excomulgarlas. Que en las inmortales palabras de Shakespeare, too late,
ya se han autoexcomulgado al declarar que no aceptan la autoridad del Vaticano. Son monjas clarisas que elaboran trufas de chocolate que usted puede pagar con Bizum por voto de pobreza y salen a 11 euros la bolsa de 10 y dicen que están, alguien que los probó y comentaba en un grupo de WhatsApp, están buenísimas, dice, sí. No olvidemos que el platillo máximo mexicano, el mole poblano, fue producto de la inteligencia, la tingencia y la genialidad gastronómica de una pobrecilla monja allá en el siglo XVI o XVII, por ahí no me acuerdo cuándo fue inventado. Bueno, pues se declaran en rebeldía con el Vaticano y se asumen como papa a un misterioso hombre excomulgado por la Iglesia Católica en 2019, falso cura con pasado de barman que ejerce de portavoz de las monjas desobedientes. Esto es maravilloso, un falso cura que ha sido barman, que ha sido excomulgado y que ahora las 16 monjas clarisas, estas de Beloredo y Orduña, en Burgos y Vizcaya, han asumido como su líder. La telenovela continúa con el último capítulo. Las monjas se han abierto una cuenta en Instagram con el sugerente nombre Te Hago Luz, y es pero no es cierto, porque parece que no es de ellas, porque dice, hermanas llamadas cismáticas, encerradas, secuestradas, manipuladas y alejadas de sus familias. Pues quien dice esto de ellas parece que no es su propio Instagram. Y luego no están bloqueados los comentarios, entonces no pude comentar en el Instagram para preguntarles cómo iba esto, porque de las 16 monjas tengo allá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no hay ninguna tomando la foto, porque la que está así, esa es la que está tomando la foto. Así que bueno, cismas a estas alturas de la vida, pero sobre todo por motivos meramente monetarios y crematísticos, ¿no? Entonces, dicen que el Papa, ya luego, aparte de eso, bueno, está bien, está lo de las propiedades y los conventos, que si los conventos se compran y se venden, pero el Papa Francisco no lleva la vida de los santos. También cargan contra el obispo de Bilbao, al que ven como hereje, por promover encuentros entre organizaciones cristianas y musulmanas. Dios mío, alabado sea. Y Segura, por su parte, el obispo de Bilbao, dice que las monjas están siendo manipuladas. Vamos, todo en un ambiente, en un estorno de amor cristiano, de caridad y comprensión como la que Cristo ha predicado, aparece el 1.000.000 de euros. Y mira, como decía un amigo mío, no hay poder más grande en el mundo que 1.000.000 de euros, salvo el de 2 millones de euros. Entonces, bueno, pues esta es la historia de las monjas cismáticas, que todavía no se ha hecho absolutamente nada al respecto, pero se lo están pensando en qué tienen que hacer los encargados de la iglesia de Burgos. Monjas cismáticas a estas alturas. ¿Qué dice? Odisea 2010, no la he visto, fíjate. La manosfera. No sé a qué sea la manosfera. La manosfera. ¿Qué opinas de la película El planeta de los simios? A mí me gustó la premisa, la novela es buena, la premisa es muy buena. Un poco, obviamente, se pasa a caballo aplastando todos los conceptos de la teoría de la evolución, porque la evolución no ocurre tan rápidamente como se plantea allí. Pero tiene un defecto que absolutamente destroza la película, destrozó todas las películas posibles, y es Charlton Heston. El peor actor de la historia de la humanidad y probablemente el peor actor de la historia del universo, habitado o deshabitado, y que destroza la película de una manera infecta. Pero la película es buena, si no te fijas mucho en Charlton Heston, ¿no? Es que dicen, son los incels, los de la manosfera, pues, gente que tiene un problema, ¿no?
le llegó a gustar algunos de esos grupos de los 90, el new metal, rap metal y punk rock tipo Limp Bizkit, Rage Against the Machine, System of a Down, Linkin Park, The Offspring. Es que son muy distintos. The Offspring me gusta todavía hoy. Acaban de sacar disco. Rage Against the Machine no lo soporto para nada, ¿no? Linkin Park no me gustó nunca nada. Limp Bizkit tenía cosas. System of a Down me gustaba también bastante. Entonces, lo que pasa es que yo no entiendo de géneros, ¿me entiendes? Es decir, hay géneros muy claramente definidos. Luego hay una serie de géneros inventados por sutilezas absolutamente irrelevantes. Entonces, distintos subgéneros del metal a mí me suenan a metal todos. Y distintos subgéneros del rock pesado me suenan a rock pesado todos. Distintos géneros del punk, con excepción del punk celta, me suenan a punk todos y me gustan mucho. Yo todavía escucho a The Baboon Show, por ejemplo. Todavía escucho y de hecho tengo mañana probablemente una hora música con yo los meto dentro del punk porque así quiero, con Bridge City Sinners. Y todavía escucho a Green Day, el último disco es magnífico, soy fan de su baterista, soy fan de Tré Cool. Pero es que este es post-punk, no es que es punk rock metal con rasgos new romántico y mira, no, es punk. De veras, no hay que tratar de ser tan finos para demostrar que uno sabe mucho, ¿no? Entonces ahí no le entro. Pero bueno, voy a despedirnos de hoy. Y mira, quería yo hablar de una corredora tarahumara, pero lo vamos a dejar. No, voy a hablar de la corredora y la semana próxima hablamos de Janis Joplin. ¿Les parece? Bueno, los corredores tarahumaras y los guaraches. Aquí tengo que explicar muchísimas cosas para todos los que no son mexicanos, porque si no eres mexicano, entendiste una de las tres palabras. Bueno, ¿sí? 2, corredores y la conjunción y. Pero tarahumaras y guaraches no te dice absolutamente nada. Lo intento. Primero que nada, tarahumaras es la denominación de una etnia de México que también son conocidos como rarámuris. Algunos prefieren que les llamen rarámuris, otros no tienen problema que los llames tarahumaras, otros se ofenden si los llamas tarahumaras, te dicen que no, que ellos son rarámuris. Bueno, la idea es esta. Hace muchos años, creo que fue en los Juegos Olímpicos de México, cuando buscando México cómo hacer para tener alguna presencia en los Juegos Olímpicos que estaba organizado y en los que iba a conseguir medallas de plástico y de hojalata, si suerte tenía, se buscó algunos espacios donde hubiera cierta presencia. Había buenos marchistas, se trajo a un entrenador polaco de marcha, de caminata, que vivió muchos años en México. Yo lo llegué a entrevistar alguna vez para Canal 40 cuando Ciro Gómez Leiva me quería. Y se descubrió que los tarahumaras, que son la etnia o de rarámuris, eran buenísimos corriendo. Y eran buenísimos corriendo porque viven en la sierra tarahumara precisamente, y se trasladan corriendo. Entonces corren en pendientes para arriba y para abajo desde que son niños, haciendo un esfuerzo extraordinario. Entonces se conoce casi como no tribu, llamarle tribu es un poco violento, pero la sociedad, la etnia o pueblo que vive corriendo. Rarámuri significa precisamente pie corredor o los de los pies alados. Son capaces de correr grandes distancias. A partir de que los rarámuris entraron en el mundo, sobre todo de los ultramaratones, hay montones de indígenas rarámuris que han ganado ultramaratones brutales porque corren grandes distancias en largos periodos y son considerados en ese sentido los mejores corredores del planeta. No son sprinters, sino son corredores de fondo,
de fondo. Son capaces de correr 270 kilómetros sin detenerse y han recorrido hasta 700 kilómetros en pocos días. Todos corren largas distancias todo el tiempo para hacer lo que sea. ¿Por qué corren? Pues se dice que es porque es la forma de trasladarse que este pueblo desarrolló por sí mismo, por haberse sentado en un lugar que todo es muy inaccesible en la Sierra Tarahumara. Hay lugares de la Sierra Tarahumara que yo vi alguna vez porque el tren pasaba por allí, pero que si no, o entras a pie o no entras. No hay caminos, no hay muchas cosas. Entonces, se fueron a lugares inaccesibles y se trasladan corriendo. Bueno, toda esta historia tiene que ver con el hecho de que pues, hay muchos corredores rarámuris o tarahumaras que participan en distintas competiciones a nivel nacional e internacional en México y en todo el mundo. Huaraches es como se llama en México a las sandalias de cuero propias de utilización sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas, que como he dicho, y pobres, que como he dicho en muchas ocasiones, en México las hemos arreglado para que sean los mismos. Campesino, indígena y pobre son prácticamente sinónimos, por desgracia, y ningún gobierno, ni los anteriores ni el actual, han hecho nada por resolver esa situación de una enorme cantidad de mexicanos que siguen siendo como mexicanos de segunda. Pero hay una campeona que es especialmente relevante en este momento, que es Verónica Palma. Verónica Palma, que a los 33 años, en octubre de 2022, vestida con su ropa tradicional, logró correr y ganar una carrera, pero luego la descalificaron, y la descalificaron porque no llevaba huaraches, porque no llevaba estas sandalias, porque se han inventado se ha generado la regla de que si eres tarahumara o rarámuri y corres, no puedes usar zapatillas deportivas, ni puedes ir descalzo. Tienes que usar huaraches. Y ella dice, esto me discrimina y me folcloriza. Sí, reina mía, sí, queridita, te folclorizan, porque es a lo que se ha dedicado el México urbano, fundamentalmente criollo, o mestizo claro, mestizo con oportunidades, el urbanita mexicano, el intelectual, el político, el industrial, el comerciante, etc., a lo que se han dedicado es a folclorizar a los indígenas mexicanos como tú. Pero afortunadamente tienen a una izquierda que hace lo mismo, que quiere que mantengas tus tradiciones, aunque tú quieras correr con zapatillas deportivas, con zapatos deportivos, con que te patrocinen Nike o Puma o Adidas. No puedes por ley. Palma descubrió que correr con huaraches en el pavimento, cuando competía en ciudad, le resultaba muy doloroso, así que se compró lo que cualquiera, unos zapatos deportivos, unos zapatos para correr, diseñados para proteger, cuidarte el pie. El desarrollo tecnológico de los zapatos deportivos es brutal. Pero cuando se planteó apuntarse en la maratón de Juárez, se enteró de que tenía que llevar su traje típico y huaraches o sandalias tradicionales y no los tenis o zapatillas deportivas. La categoría para rarámuris otorga entre 2,000 y 10,000, porque es categoría para ellos, entre 2,000 y 10,000 pesos, entre 120 y 600 dólares aproximadamente, a los primeros 5 lugares varonil y femenil en recorrer los 42,195 kilómetros de distancia. Es una ínfima parte de los entre 25,000 y 100,000 pesos que se entregan a los que ganan en la categoría general, los que no son indios. Aunque con sandalias el desgaste es mayor y corren el riesgo de sufrir más lesiones y heridas en los pies porque no tienen la protección que te da la tecnología cuando usas un zapato deportivo para cualquier deporte en la actualidad. A Palma le venían bien aquellos 10,000 pesos y se propuso ganar, algo que creyó que podía lograr. En los últimos kilómetros
Su ritmo cayó, le sangraban los pies y después se provocó una lesión en el talón que la dejó sin correr durante meses. Pese a todo, fue la primera mujer rarámuri en cruzar la meta, pero la descalificaron diciendo que se había puesto tenis y mostró fotos de que no, en ningún momento. Entonces anduvo descalza. No, tampoco. Así que no le dieron el premio y fue la que obtuvo el segundo lugar, la que consiguió ser parte del equipo representativo del Maratón Internacional de Juárez, que tiene como premio, como beneficio por participar en el equipo representativo, unos zapatos deportivos de último modelo. Dice Palma, y con esto, dice una ingeniera en ecología y maestra en desarrollo y valores, que es corredora rarámuri. Dice: a los corredores rarámuri se les ha folclorizado mucho en las carreras. Yo no estoy de acuerdo porque esas carreras son en asfalto y nos dejan en desventaja a los que corremos con huarache. Es muy difícil por el impacto. Cualquiera que haga deporte lo sabe. Cada quien debe tener la libertad de decidir cómo correr. No nos hace menos rarámuris si corremos con tenis o zapatillas deportivas en España. Pero hay todo un grupo de imbéciles en México y en el mundo, que consideran que si tú empiezas a usar esas cosas de Occidente, esas cosas de tecnología, te haces menos rarámuri. Me imagino que siendo ingeniera en ecología también te haces menos rarámuri. Es una vergüenza. De verdad es una vergüenza lo que se hace con los indígenas, lo que se les hace a los indígenas, su infantilización permanente, la decisión permanente de qué es lo que tienen que hacer ellos y cómo tienen que vivir su vida, tomada por los que están afuera. Sean los malos de la derecha o sean los buenos de esa izquierda que yo ya conocí cuando estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y me peleaba con aquellos que decían que llevarle, por ejemplo, servicios públicos a los indígenas era aculturarlos. Por mi madre que los trotskistas me decían eso. Y con eso y un ganchito los dejo a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo. Billie Eilish saca disco, es buena, pero no me entusiasma. La serie de X-Men que está en Disney Plus, no tengo tiempo. ¿Por qué me da la impresión de que usted apoya a Israel en este conflicto? Porque eres tonto. Básicamente porque eres tonto. Porque tratar de asumir una posición razonable en defensa de los gazatíes sin atacar a todos los israelíes y a todo Israel es considerado por los imbéciles como sionismo. Necesito apoyar a Hamás y pedir la destrucción del Estado de Israel y la muerte de todos los que ya nacieron allí desde 1948 para que ustedes estén contentos. No basta que defienda yo a los gazatíes en contra de la barbarie de Netanyahu. No basta que reclame yo la solución de 2 estados desde hace muchísimos años. No basta que haya dedicado enormes esfuerzos periodísticos a la defensa de los palestinos que no son Hamás. Ustedes no quieren eso. Ustedes quieren que tome partido en favor del terrorismo, de Hezbollah y de Hamás. Como no lo voy a hacer, haz lo que quieras. Nos vemos, señores. Muchísimas gracias, señores, señoras, señoritas, niños y niñas, perritos y gatitos. Estamos aquí la próxima semana, estamos aquí el miércoles también. Y si posible, los que sean mecenas en Patreon, mañana vamos a tratar a ver si se puede hacer un en vivo en Patreon comentando el nuevo sencillo del disco que viene de The Warning. Y mientras tanto, aparte de darles las gracias por acompañarme, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.